la imagen pública de Andrés Felipe Arias estaba ligada a la suerte del programa IS por el hecho de haber sido este el programa bandera de su administración. No acepto los cargos imputados, su señoría. La Corte Suprema de Justicia en julio de 2014 lo condenó a 17 años de prisión. Arias estuvo tranquilo, concentrado y además contó con el respaldo de su esposa, quien lo acompañó durante toda la audiencia. Yo quisiera empezar con el momento en el que estás en Weston y qué fue lo que pasó en ese momento. Oiga, estoy yo lavándome los dientes para salir para la oficina. En el timbre, Cata entra y hay 8 manes enfusilados así, taque. Aquí hay una orden de arresto por usted porque lo están pidiendo en extradición. Yo, pero señor, estoy en un proceso de asilo político. Cállese, despídase de sus hijos ya. ¿Te dijeron Pues para dónde ibas? Lo vamos a presentar ante un juez. Y de pronto le dan fianza o si no le toca ya quedarse en la cárcel. Quedamos todos petrificados y nadie sabía nada. Y eso no es Colombia, en donde uno no, espérate, que es que yo llamo a un amigo, acá era, marica, Arias está solo. Pero esto es como en horas, ¿no? O sea, esto fue a las 7 de la mañana, como a las 4 de la tarde me sacan a mí ante un juez y me toca a mí y dice, no, esto es extradición actual para la cárcel. Y yo miro a Catalina porque yo logré verla a ella y yo era pues obviamente pálido, seco, sin saber qué pasaba. Eso fue un minuto, tan, y para adentro. Quítese la ropa, pam, voltéese, abra todo, le miran todos los orificios del cuerpo posibles. Necesito que nos digas cómo hiciste para vivir y pasar esos momentos. O sea, yo no he contado esto mucho, pero esto pasó así. Cuando yo bajo el primer día a hablar con los abogados, empiezo a ver gente que yo decía, yo a esta gente, a todos los conozco. Berna, Macaco, Gordo Lindo, Cuco Banoy, Mi Sangre, todos ellos. No es un grupo de salsa, pues. Que... No, pues. Y llega un tipo y dice... Berna, velo aquí tan mansito, ¿no? Todos estamos convencidos que los cerebros de nosotros están diseñados para ser felices. Nosotros estamos diseñados para sobrevivir. Y que vos nunca sabes qué papa caliente te va a tirar la vida y cómo la vas a enfrentar. Entonces imagínese lo que uno siente, como frío, se le seca la boca, daño de estómago, ganas de... es una vaina... ¿Cómo seguía funcionando la vida que igual dejaste tan abruptamente? Juanpe, mi hijo, que era mucho más chiquito, él tiene como imágenes, pero no tan marcadas como él. Cuando llegó al colegio en Bogotá, ¿qué hacen los papás? Entonces Juanpe se para y dice, mi papá iba a ser presidente de Colombia y Juan Manuel Santos lo metió a la cárcel porque no quería que él fuera presidente. Y se pararon todos los niños a aplaudirle, todos los compañeritos. Ya se acabó el podcast, no hay que decir nada más. ¿Podemos terminar ahí? Podemos dejarlo ahí, ya. ¿Podemos terminar ahí o qué? El de invierno, pues, ¿qué te trae de recuerdo ese fondo que pones en las pantallas? No sé, hombre, eso fue más como una búsqueda de aleatoria y ese me pareció bonito. Eso lo puede poner todo el mundo. ¿Qué más, Luke? Lástima que en esa época no hubiera background así para Oiga, entonces tenemos 3 Jaramillos, un Palacio, un Gordo y Arias. Y este episodio es un episodio muy especial porque... Se cayó. ¿Se cayó quién? ¿Quién se cayó? Nadie. El Gordo, el Gordo diciendo bobadas. Es un episodio muy especial porque pues ya hemos hecho varios pues con Arias, hemos hablado de Bitcoin, de economía, del dólar, o sea, un montón de cosas, pero pues en las muchas conversaciones que hemos tenido pues en momentos pues independientes, este man llegó y nos contó y nos dijo, ¿sabe qué? De pronto teníamos que hacer un podcast sobre las 5 personas que más me impresionaron cuando yo estuve en la cárcel pues en Estados Unidos. Y dije, no, vos te vas a animar a contarnos de todo eso. Y sobra decirles pues que yo siempre he dicho muchas veces pues que la inteligencia de este man, Lucas, yo creo que el colegio de nosotros, este man es el GPU más grande que ha salido pues a nosotros pues eso siempre se lo he admirado, pero una cosa pues que yo tengo que decirle y reconocerle es que, marica, la actitud estoica cuando a Arias le pasó lo que le pasó, o sea, yo no sé cuántas veces tendría que leer las cartas estas de Marco Aurelio. Para poder entender, huevón, qué era lo que estaba sintiendo y estaba pensando este man. Entonces este man, huevón, pues después de verlo y Sergio, vos me contaste, huevón, que este man se dedicó a estudiar Roma y él tiene un podcast nada más de Roma. O sea, ¿cómo hizo este man para vivir y pasar, digamos, que esa tormenta, pues que lo hizo pues estudiando Roma, hablando con la gente con la que convivía allá? Y otra cosa que me impresiona mucho, yo la otra vez lo saludé, huevón, dije, pero es que yo me acordaba como de Arias, como si fuera chiquito y escuálido y se volvió todo cuajo, entonces
Tiene puro cuerpo de cotero. Ustedes saben que es un De cotero. preso. No, Cordero. es el cuerpo de preso. Solo le falta. De preso. Diga la verdad, ¿cuántos tatuajes tiene? No, eso no. Después les cuento lo que era la perla china. Pero entonces, para los que no sepan, saben que es un cuerpo de cotero, pues son esos manes que yo me acuerdo porque mi chiquito en las vacaciones me mandaban a trabajar en una ferretería. Yo veía unos manes, weón, que descargaban bultos de 50 kilos, unos manes chiquitos con una fuerza increíble. Y yo decía, pero estos manes, ¿cómo hacen para tener tanta fuerza? Entonces me dio mucha risa. Y pues, Checho, yo creo que vos de pronto sos más estructurado para crear el preámbulo de algo que me parece, pues, yo no diría que la palabra sensible, sino que es un abrir de corazón muy importante. Y pues, y aquí estamos, pues, nosotros para hacer preguntas y comentar bobadas, pero que nos cuente Arias, hombre, cómo fue esa experiencia y que nos cuente cómo fueron estos 5 personajes que conoció. O yo no sé si lo vamos a reducir a 3, pero que nos da inmensa curiosidad y me parece que es como muy buen podcast para cierre de año. ¿Qué decís, hombre, don Checho? Hernán, yo preparé, digamos, como esta introducción contando un poquito de la historia, de mi historia con Andrés Felipe. Hay una primera versión de esa historia que él no recuerda, pero yo trabajaba en la Cámara de Comercio de Medellín y teníamos unos proyectos de cooperación y pues por supuesto por la incidencia como escenario de resonancia desde lo privado con el sector público interactuábamos mucho con el gobierno nacional. Andrés me tocó como interlocutor en un par de asuntos que veíamos. ¿En serio? Estaba de ministro de Agricultura y la verdad es que era un verdadero hijo de puta, pues uno tenía que hablar era con los viceministros para abajo, él llegaba a dar una orden y bueno. Pero páreme esa historia que yo creo que vamos a hablar de eso con calma, de esa actitud que tenías en la cercanía del poder y posteriormente, muchos años después, yo conocí a Andrés cuando un amigo nos presentó y sugirió que le presentara a Fácil. Una reunión que estaba reservada en 35 minutos. Me acuerdo perfectamente que fue un miércoles santo. Yo estaba en Cartagena, Andrés estaba todavía en la escuela de caballería y terminamos conversando 1 hora y media de temas de tecnología, de temas de vivienda. Hicimos un buen clic. Ese mismo día me dijo Andrés, pues yo desafortunadamente pues no puedo tener mucha movilidad, ven y nos reunimos a la escuela de caballería. Allá estuve con él y pues nos conocimos, hicimos una buena relación. Pero finalmente yo entendí, posteriormente me invitó a una conferencia que se llama Ser víctima o superviviente. Me recomendó que leyera un libro de una de las víctimas de Frank, es que se llama Andrés, ¿cierto? Viktor Frankl, del Holocausto. Sí. El del Holocausto, y él tiene, hace días no se lo oigo, un cuento muy bonito, muy inspirador sobre si uno debería convertirse en víctima o ser un superviviente a partir de una experiencia tan negativa como la que él vivió. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer hoy, y me parece súper interesante y por el contrario le agradezco enormemente su disposición a que hablemos de esto, es entrar, si se quiere, al lado un poco más anecdótico de las situaciones en las que te ponías de víctima, de cómo fue ese proceso desde lo familiar, desde lo personal, desde la relación con tus hijos, que tengo algunos de los contextos y que iré introduciendo en algunas preguntas de cómo fue esa historia. Y sobre todo, por fortuna, esta historia creo que empieza a tener un final feliz, porque finalmente ya eres una persona que está nuevamente en libertad, que tienes completa movilidad. Yo soy, cuando salgo con Hernán, que está aquí abajo de mi pantalla, y con Andrés, soy como el cargaladrillos, porque todo el mundo se les acerca a saludarlos y a felicitarlos, Hernán por el podcast y Andrés Felipe. Hernán es una vedette, o sea, ustedes no se imaginan cuando vamos por ahí, o sea, es como el Michael Saylor criollo. Sí, o sea, ¿sí o qué? Es como... menos 89.99 billones de dólares. Es como Sam, el de FTX, igualito además. Eso está como cuando yo jugaba fútbol, que me decían que yo era el David Beckham colombiano, y yo les decía, era como con $100 millones menos en la cuenta.
Y jugando, y, y jugando para Santa Fe, güey. sí, pero te otorgo un punto y es que tenés una señora más bonita De que la de Beto. Victoria. Sí. Sí, sí, sí. Gracias. Y no lo quise decir acá, pero así contestaba yo. Yo Ah, decía, bueno. en esa época era novia, pero mi novia es más bonita que Victoria. Eso decía yo. Entonces, Andrés, si te parece, yo quisiera empezar con el momento en el que estás en Weston. Ahorita vamos a volver de por qué terminaste allá y cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos y qué fue lo que pasó en ese momento. ¿Cuántos años tenían tus hijos? ¿Qué fue lo que pasó en ese primer momento? Pues a ver, y de hecho ese momento, digamos, anecdóticamente es como una semana después de que yo tuve una conversación telefónica con Hernán, ¿te acordás? Sí. Que habíamos hablado, estaba en San Francisco, Lucas nos puso en contacto otra vez para un posible trabajo y en ese momento yo estoy en Weston, es agosto del año 2016 en un proceso de asilo político. Bueno, que no viene al caso hablar de por qué estaba en eso y cómo estaba. Tenía un negocio con Lucas y con otro socio. Tenía una oficinita ahí cerquita de la casa donde yo vivía, una cosita magra, chiquita. Llevábamos ahí una operación juiciosa. Y esto, oiga, estoy yo lavándome los dientes para salir para la oficina. Mis hijos ya iban para el bus, los recogía en la esquina. Entonces, típico barrio gringo, clase media, bien, el bus amarillito que los recoge en la esquina. Todas esas mamás gringas salen con los niños a dejarlos en la esquina. Cata ya iba con ellos y entra, y yo oigo el timbre. No, pasó algo raro antes. Yo, mientras me estaban los dientes, vi un montón de sombras como moverse por la casa y yo dije, como que los árboles estará venteando o qué, como que sombras corriendo, Yo dije, y no paré bolas. Entonces en el timbre, Cata entra al cuarto donde me estoy lavando los dientes pálida y me dice, te están buscando. Y yo, ¿qué? Sí, que una orden de extradición. Y yo, ¿qué? Ahí me puse frío, salgo y hay 8 manes enfusilados así, taquete. Quieto, tiene armas en la casa, no, tranquilo, hágase contra la pared. Mis hijos estaban así como no entendían qué estaba pasando, los niños contra la pared, señor, usted contra la pared, aquí hay una orden de arresto por usted porque lo están pidiendo en extradición. Yo, pero señor, estoy en un proceso de asilo político, cállese, quítese los cordones. Yo le imploro que no me saque esposado. Y había uno que, como que era como el más compasivo, dijo, tranquilo, despídase de sus hijos ya. Entonces, ahí contra la pared, yo me arrodillé, les di la bendición, yo no sabía qué pasaba. ¿Cuántos Cata años tenían Juan pálida. Pedro y Eloísa? Juanpe tenía 5 y él lo tenía 7. Entonces imagínese lo que uno siente, o sea, es como frío, se le seca la boca, daño de estómago, ganas de, o sea, es una vaina, lo que uno siente como que es, y obviamente lo que yo pensaba era mis hijos, mis hijos, mis hijos, cuándo los voy a volver a ver, qué pasó, pero si estoy en proceso, si el mismo Estados Unidos fue el que me dijo que viniera, que me protegían, eso es otra historia con la embajada distinta. Y después podemos hablar de qué fue lo que pasó y por qué se volteó eso. Eh, y, y entonces me dijeron, listo, lo vamos a sacar sin esposas porque ahí están todas las mamás con los niños para el colegio en la esquina. La casa mía era la de antes de la esquina. Eh, pero en el carro ya sí le toca tanto. Yo no, tranquilo, me quité los cordones, le entregué todo a Catalina, pues lo que tenía ahí, la billetera, el teléfono, y me metieron a un carro polarizado. Eso es lleno de carros de policía. O sea, eso era como un operativo para capturar a Pablo Escobar, más o menos. Y eran marshals enfusilados, pues, con arma larga. Me montan al carro, ahí me ponen ya las esposas de pies y manos, y yo miro por el vidrio y Cata sale con los niños a la esquina a dejarlos, y era llorando. Mis hijos no entendían qué pasaba, yo la veía ya como arrodillada haciendo llamadas. Y ahí nos llevaron, a mí ya me sacaron de ahí, ya me llevaron al FDC en Miami, que queda ahí en el centro, en el downtown, al frente de las Cortes, que es un edificio como un búnker grande con unas ventanitas así Sí, chiquitas, chiquiticas. que son las ventanitas de las celdas. Y además, pues bajé por la 95 a esa hora, pues a las 7 de la mañana, entonces ya saben cuánto es el trancón.
como 2 horas bajando a eso. Imagínese lo que uno va sintiendo, porque uno sabe qué pasó. ¿Te dijeron Entonces para llego dónde ibas o no? no, hay una orden de arresto por la extradición, lo vamos a presentar ante un juez. Yo qué iba a saber qué era eso, cómo funcionaba, qué juez, para dónde. Y de pronto le dan fianza o si no le toca ya quedarse en la cárcel. Y yo, ¿pero cómo así? ¿Qué fianza de qué? Y eso es como lo que uno en las películas, que el bail, yo decía, pero, uff. Entonces me llevaron primero, lo meten a uno como una celda normal con la gente que han capturado ese día. Y eso pues pues de gente de todo tipo, y eso es como el primer choque con la realidad de una cárcel. O sea, yo nunca había estado como en un sitio de esos, porque cuando estuve en Colombia siempre era como muy aislado, me cuidaban bastante de no meterme con población general, pues por obvias razones. Acá era con todo el mundo paquete, y eso es pues como una celda con una letrina, oliendo, ya se imaginarán a qué, y la boca es seca, eso es como la reacción del cuerpo. Es Una tu boca memoria. seca. Esa es la memoria, la boca seca, seca. Y yo decía, pero ¿será que tomo agua de esa letrina o algo? Porque me va a morir de la sed. Andrew, yo tengo un recuerdo de la semana anterior a esa, creo que era una semana antes o 3 o 4 días que vos me dijiste, Luke, veámonos. Y yo me acuerdo que nos vimos en mi oficina en Brico y vos con una carpeta blanca. O sea, vos verdaderamente sentías que las cosas no iban bien, jamás llegar a esto, por supuesto, pero me acuerdo, yo le decía a este concierto exagerado, porque con una carpeta blanca me decía, marica, acá está esto, ojo con esto, si me toca irme para Colombia esto, ojo con las claves de esto, o sea, marica, como en el colegio, enseñándome todo en media hora para el examen final, y esa era una carpeta así, yo, ay, qué puta, no, yo le decía, deja de estar exagerado, y se fue huevón, y la próxima llamada fue de Catalina. No, así fue, pues yo vivía muy angustiado. Digamos, hubo una llamada, pero fue como unos meses antes que me llamó a mí el presidente Uribe, que me dijo, Andrés, me llamaron a la embajada, no me dijeron nada, pero no me gustó. Tenga todo listo por cualquier cosa. Y yo le dije, pero tú llame otra vez a la abogada. No, pues el proceso, yo tenía permiso de trabajo, Social Security, el parole, todo. Y la abogada me decía, aquí no pueden pasar por encima de la ley, que no pueden pasar por encima de la ley, punto. Pero yo vivía muy angustiado con todo, pues acordate, con ese método, las vainas, todo rotulado, con colores, códigos, todo. Y era eso, pero entonces llego ya, entonces una de las preocupaciones es, pues pucha, ¿quién va a manejar réditos? ¿Quién se sabe? Entonces empecé, yo era como tratando de administrar los riesgos, entonces decía, no, yo tengo que poder acordarme de cómo están las carpetas, que hay en cada carpeta, Esa era como una de las preocupaciones. La otra, mis hijos, ¿cuándo los va a ver? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo? ¿Cuál es el juez? ¿A dónde me van a llevar? Todo, no sabía nada. Y ahí que estuve como 4 horas en ese calabozo, con esa gente, con esa sed, no le dan a uno nada, ni agua, ni comida, nada. Acto seguido me sacan como, no, entra un abogado, Marcel Felipe, el cuñado de Pipe, que es abogado allá. Cata lo llamó y me dijo, Andrés, el proceso de extradición. Entonces me sacaron como a un cubículo, como en las películas, donde uno habla con el abogado por teléfono. El fiscal no quiere que te den fianza, van con toda. Entonces imagínese, prepárate porque probablemente te toca ya estar acá un buen tiempo. Y yo, ¿cómo así? O sea, imagínense eso. Entonces la cabeza a uno le va a estallar. Bueno, me sacan Andrés, a la... déjame te interrumpo un minuto, porque me parece interesante vincular a parte del grupo que tenías allá, que era Lucas, y los amigos pues del colegio, que además era tu socio. Lucas, ¿tú en qué momento recibes una llamada y de quién y qué te dice y cómo reacciona ese círculo cercano en ese primer momento como de choque? Mira, es de esas cosas que le quedan a uno marcadas en la vida, porque son de esas cosas que uno sabía que existía esa posibilidad, vuelvo y te digo, porque pues estaba ahí, pero
pero como dice Arias, el proceso estaba bien llevado, Arias es metódico, las leyes de Estados Unidos, uno confía en este país, uno confía demasiado en este país y en la justicia de este país. Y a todas luces, la injusticia tan grande, entonces uno estaba como completamente tranquilo. Entonces esa llamada era como entrar, como que uno se queda en pausa cuando Catalina en su berraquera, porque si hay una mujer admirable en la vida es Catalina, pero ese día estaba obviamente descompuesta y que se lo lleva, pero sin muchas noticias tampoco, porque ella no sabía nada, o sea, se lo llevaron, vinieron acá, se lo llevaron y no sabemos nada. Y ahí ya, pues, puta, quedamos todos petrificados y lo que vos decís, el círculo de amigos de acá, por supuesto, Willy, Pipo, entonces, entre todos, y nadie sabía nada. Entonces, la incertidumbre absoluta, el silencio absoluto, y eso no es Colombia, en donde uno no, espérate, que es que yo llamo a un amigo que sabe que tal y de allí va a estar bien, porque tristemente a mí me ha pasado esto con otros amigos en Colombia y era muy fácil averiguar y que lo cuiden y que todo bien. Acá era, marica, Arias está solo, lo que él pueda. Y sabes qué es la ternura de eso, que Cata se baja para el centro con una maleta que con ropa, comida y todo, jurando que a uno le dejan entrar allá las cobijas, la comida y todo, y se parqueó afuera de la casa con una maleta y una paralegal le dijo, no, no, señora, eso acá no funciona aquí, tal cosa, y le ayudó pues como a averiguar con los paralegals la vaina, que no se sabía nada, de nada, pues no sabíamos qué estaba pasando. Y ahí me sacan Cata ya. también activa inmediatamente pues tu círculo en Medellín, tus Sí, papás, que tu todo. papá en ese momento estaba vivo, tu mamá, tu hermano, y les cuenta pues Entonces, qué es lo que está pasando. pues sin saber mucho, entonces los abogados, los amigos, mi mamá y mi papá arrancan de una para Miami, pero esto es como en horas, ¿no? O sea, esto fue a las 7 de la mañana y digamos como a las 4 de la tarde me sacan a mí ante un juez. A mí me sacan a un juez con otras 40 personas, casi todos lancheros capturados en las patrulleras norteamericanas de la Armada, y eso pasa mucho, y a todos les tenían que hacer el arraignment, como la formalización de la captura. Entonces a mí me meten como en una audiencia que es diseñada para eso, como en una tribunita con toda esta gente, y lo van pasando a uno, y yo eso era como degollando, pam, 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 tan, usted, ¿cómo se declara inocente? Listo, pam, para la cárcel, para da. Y me toca a mí, y dice, no, esto es extradición, aquí no se suele dar bail, tal cosa, para la cárcel. Y yo miro a Catalina, porque yo logré verla a ella, a la audiencia lograron llegar Catalina, algunos amigos, o sea, yo no veía bien, porque uno no lo dejan mirar para allá, eso es súper estricto. Y yo era pues obviamente pálido, seco, sin saber qué pasaba, y pum, para adentro, eso fue un minuto, tan, y para adentro. Entonces, acto seguido, estoy como en un corredor, moviéndome como, eso es como ganado, pues uno moviéndose ahí, lo llevan allá, lo cogen 10 guardias, lo meten en un cuartico como con otras 10 personas, quítese la ropa, pam, volteese, abra todo, le miran todos los orificios del cuerpo posibles, le dan un uniforme y me llega a mí uno de ellos y me dice, ¿sabe qué? Experimentaste tu primera hurga de próstata. Adelante. Y éramos jóvenes, no era el momento. ¿Cuántos años tenías, Andrés? 40. En el 2016, 43. Sí. 43. Okay. Y uno es aturdido, y con toda esa gente que están procesando para entrar, y eso es lleno de calabozos, y llega un tipo y me dice, ¿sabe qué? Aquí está tal y tal y tal persona en esta cárcel, y usted estuvo en el gobierno que los extraditaron. ¿Quiere un sitio especial? Y yo, bueno, sí, no, gracias a Dios. Pues pucha, ya la cosa no está tan grave. Sí, you're going to the Special Housing Unit.
Yo, bueno, voy como para una unidad especial, bueno, pues, VIP, dentro de vas lo para malo. VIP. Funcionó usted no sabe quién soy yo, funcionó. Entonces, espere, entonces el SHU se llama, el Special Housing Unit. Yo obviamente estaba muy cascado, pues yo era que lloraba, pues decía, no, yo qué voy a llorar acá delante de esta gente. Yo decía, quiero acostarme y tomar agua. Entonces, para el SHU, pum, pum, fui el último que me subieron. El SHU es la celda de castigo. Es el hueco, me tiran a una celda de 2x3, donde no hay forma de salir, no hay forma de interactuar con nadie, nada. Y eso obviamente le tiran a uno la comida por una rejilla. Ese es el famoso solitario, pues, el solitary confinement, pues, que en Estados Unidos, que es cuando alguien se El porta castigo. mal en la cárcel. No, la celda de castigo, sí, la celda de castigo. O cuando hay gente que no pueden mezclar con la población general. Por ejemplo, a los policías, cuando los capturan por algo, ahí los ponen. Y entonces yo llego a esa celda, 2x3, y empieza la claustrofobia, porque el man me dijo, aquí ya es 24 horas todo el tiempo, todos los días. Entonces yo pensaba, porque yo lo que pienso es cuando yo me monto un avión, así sea un viaje transatlántico, yo sé que voy a salir del avión en 10 horas. Acá no sé cuándo voy a salir a respirar. Entonces me empezó a dar como me empecé a hiperventilar y yo cogí y yo decía, pero ¿con quién hablo? No, una vez a la semana le pasan un teléfono en un carrito y ahí puede llamar y la primera semana la tiene que usar es para activar los números. Pero yo no me sé los números, ¿quién sabe los números de un celular? Y por ahí en 2 semanas le traemos una lista para ver si va a comprar cosas y le han puesto plata en la cuenta. Y yo, pero ¿cómo hago? ¿Con quién coordino? Y yo veía, y ahí arriba pues están la gente como los locos, los que se portan mal en la cárcel. Entonces lamentos, gritos, patadas. O sea, puro Arkham, así viendo una película de Batman, describiendo la celda un poquito, eso sin ventanas, con ventanas. ¿Cómo No, es es 2x3, techo alto, una ducha adentro porque uno no sale, una letrina ahí y como un esquinerito así de metal, como un escritoriecito, pero no es escritorio, es como una cosita así donde uno podría pues, y no había nada, hizo un colchón pelado eh, y nada, o sea, no hay Frío, nada. caliente, oscuro. Es súper frío, hace demasiado frío y esa cárcel la mantienen muy fría para evitar las enfermedades. Entonces, pero yo no sentía frío en ese momento, yo sentía como claustrofobia. Una adrenalina, la hijo de madre. Entonces yo hiperventilado y entonces pasaba un guardia y decía, no, respire tranquilo que esto le pasa. Y yo, pero, señor, cuénteme qué está pasando, dónde estoy, esto qué es. Nada, entonces ahí es donde empieza como todo el proceso porque por esas cosas de la vida, ahí me encuentro el librito este famoso del que estaba hablando Sergio, era lo único que había. Se llama Man's Search for Meaning. El hombre en busca del sentido es la traducción. Y es la historia de Víctor Frankl. Recomendadísimo, perdón, recomendadísimo, Gordo, y deberías ponerlo, que yo creo que los que estén viendo este podcast y que no hayan leído ese libro, es un libro bien especial de leer, bien especial de leer. Pues a mí me salvó ahí de, yo creo que perder la cordura, porque yo dije, lo único que tengo es este libro, voy a empezar a leer para enfocar la mente en esto, sin saber de mi esposa, de mis hijos, nada, pues. Déjame que haga un paréntesis, Andrés, Dale. porque vos estás allá encerrado y aislado. El tuyo era un caso muy mediático. A Lucas de pronto lo recuerda. Ya en ese momento revienta también la información de noticias y de medios de comunicación en Colombia, cómo manejaban el círculo cercano, tus papás, Catalina, los amigos, esa situación. Era una situación de mucha presión. ¿Cómo funcionaba eso? Por supuesto, debes tener como la historia posterior, no obstante estar aislado, pero ¿qué pasaba en ese momento? No, mira, era mucha presión, obviamente. Cata sacó fuerzas y capacidades de donde no hay. Entonces ella hablaba con la prensa, explicaba la injusticia, todo. No, el problema era busque abogado penalista en Estados Unidos y empiece a darse cuenta de los fees. Entonces, ella con el apoyo de todos los amigos allá, empieza como a pensar y dicen, montemos un GoFundMe para financiar esto. La primera buena noticia que yo recibí es que creo que Pipo fue el que abrió el GoFundMe
y en 2 días ya habían Sí, sí. recogido $80,000 en 2 días, en aportes de 100, 500, 200, de mucha gente, de mucha gente. Eso yo no lo sabía en ese momento, pero eso fue como uy, pucha, aquí hay como algo, porque es que cuando Cata empieza a hacer el recorrido por los abogados para ver, bueno, quién puede ayudarle a mi marido, tal, eso pues no se bajaban de $500,000. Que no es un caso mediático, difícil, con los gobiernos, tal cosa. Entender que no es que yo tuviera un delito en Estados Unidos, sino que la Fiscalía de Estados Unidos representaba al gobierno colombiano que me quería traer a Colombia. Y eso es enfrentarse a la Fiscalía de Estados Unidos, y ustedes saben lo que es eso, Aquí enfrentarse es al donde, Departamento de Justicia. o sea, GoFundMe recogiendo plata para que Arias se pueda defender, Ajá. porque plata no hay, huevón, de esa magnitud. Y por el otro lado, en Colombia, el 51% o el 60% de la gente en Colombia pensando que Arias tenía una cuenta en Suiza con Sí, se había llevado toda la plata. La caleta. ¿Cuánta plata era lo de y decía los agroingresos? Y como si eso fuera Andrés Arias en su cuenta. Tal cual. Entonces, bueno, entonces eso era lo que estaba pasando en paralelo. Cata, no sé de dónde, Cata pues sabe inglés, pero no estudió en un colegio bilingüe ni nada, aprendió inglés de la vida, pero ella le tocaba ir a negociar con los abogados. Finalmente consiguió los mejores, que dijeron, vea, este caso sabemos, recomendados de unos amigos nuestros de Estados Unidos, le vamos a bajar el fee a tanto, y ya con el GoFundMe, y ya empezó a crecer esa cuenta, logramos superar los $100,000, ya con eso, listo, hacemos el trabajo. Y eso fue todo Catalina con los amigos, con Lucas, con Pipo, con Willy, con toda la gente en Colombia. Las amigas de Catalina hicieron bingos no, rifas. Entonces la gente les compraba las boletas y les decía, no me dé la boleta, véndasela a alguien más. Y con eso se siguió, digamos, para financiar, porque era el penalista y también había uno que era como el abogado que nos representaba ante el gobierno en Washington. Entonces imagínense esos fees. Y yo pensando en el flujo de caja mensual de la casa, porque cómo sostener eso. Entonces, gracias a Dios, Lucas, que era con quien yo trabajaba, pues nos ayudó mucho para que Cata pudiera tomar mi puesto, y que Cata empezó a trabajar y a hacer lo que yo hacía. Entonces Catalina se volvió mamá, papá, abogada, negociante, negociadora y adquirió las capacidades de Arias, huevón, en Reditus Group. Ajá, yo me acuerdo que a uno le dan unos papelitos amarillos para escribir y lápices así chiquitos. Entonces yo le escribía a ella y le mandaba con los abogados, en tal carpeta está eso, tal, el protocolo del día 1 del mes es esto, del 2, Entonces apunté papelitos, pero eran unos papelitos así, con letra chiquita. Ella empezó como a tomar el control de la oficina, pues para que eso no se viniera abajo. Pero yo ahí todavía estoy como en esa celda, y ahí es donde leo el libro, pues como para volver al tema. Y ahí como que empecé a calmarme, porque es la historia de alguien, pues para no dañarles el libro, un gran médico judío que vivía en Austria. Lo capturan los nazis, ya cuando ya era la época que todo el mundo para campos de concentración, cuando viene la solución final de Hitler, que es, como nadie nos recibe a los judíos, vamos a matarlos, llévenlos a campos de concentración. Y a él le matan a la esposa, a los papás, a los hermanos, a los cuñados, a los amigos, y quedó solo, y pasó por varios campos y terminó en Auschwitz. Y él dice, para no enloquecer me toca encontrarle un sentido a este sufrimiento. Y el sentido que le encontró es que él, por ejemplo, acompañaba a morir a la gente. Es decir, yo, al darle la mano a otro judío que está muriendo de hambre, de inanición, de frío, de enfermedad, le hago la diferencia, porque una cosa es morir solo en desolación, y otra cosa es morir con alguien al lado cogiéndole la mano. Y él encontró ese sentido de su sufrimiento. Es decir, todo este sufrimiento tiene un sentido, es que yo esté acá para acompañar en la muerte, para hacerles algo paliativo mientras mueren, o para, con las poquitas cosas que tengo, medio ayudarles con algún dolor o un sufrimiento. Y cuando yo leo eso, yo digo, esto, no tengo otra que encontrarle sentido a este sufrimiento. Y ahí fue donde empezó ya. Y esa es la parte donde quiero que nos concentremos. O sea, necesito que nos digas cómo hiciste para vivir y pasar
esos momentos? O sea, ¿cómo entrenaste la mente? ¿Cómo entrenaste el cuerpo? ¿Y a quién conociste en todo ese proceso para que pudieras, digamos, que permanecer? Y esa es la parte que quiero que nos enfoquemos pues ya en el podcast pues sobre la conversación. Hernán, Listo. y como me parece interesante hacerlo anecdótico, a mí siempre me ha causado curiosidad y nunca te lo había preguntado, ¿dónde putas estaba ese libro? ¿Estaba como en la bibliotequita de la celda? ¿Te lo No, llevaron? no, la celda no tenía bibliotequita, la celda tenía un colchón pelado y estaba como encima de la cama. Ahí estaba. Pero, oíste, pero entonces la gente sabe que, pues, no sé, ese libro es, digamos, que la Biblia de todos como para que sobreviva, porque o eso es pura casualidad que te tocó ese libro ahí, o todos los que lo Marica, meten no sé, güey. O sea, no es común, ¿Alguien no más es se lo común que leyó? eso esté ahí. ¿Alguien Pues a más uno se le lo llevan leyó libritos. allá? ¿Cómo? ¿Alguien más se lo había leído? ¿Alguien No, más? yo después traté y le dije a mucha gente, léete este libro, ¿no? Y estaba en la, digamos, ya en las unidades ya generales, la bibliotequita es como un carrito con unos libros. Ahí a veces está el libro ahí, pero muchos otros, pues, pero no era común que se lo leyeran. Ese estaba ahí, gracias a Dios, porque ese me lo leí cuando pienso eso. Entonces, lo primero que hice en ese momento, todavía en la celda, El es, primer día, ¿cuál estamos es? hablando del primer día, ¿cierto? Primer día. O Yo te sea, quería preguntar la primera noche, además. no, uy, no, eso fue muy bravo, pero yo ya ahí empecé a leer el libro y ya del agotamiento pues uno se queda fundido, pero ya al otro día dije, bueno, voy a encontrar, a ver, el más fácil. Entonces, la primera que dije, la elemental, pues yo decía, aquí la comida se ve que es muy poquita, porque pues cuando me dieron la comida era una cosa muy poquita, entonces yo tenía hambre, ya por lo menos hay como una llave, o como decimos en Medellín, canilla, ahí en la celda, ya cuando tomaba agua, dije, pero entonces, pero tiene que ser balanceada, pues, o sea, yo digo, aquí es imposible que nos estén envenenando, es Estados Unidos al fin y al cabo, entonces yo voy a aprovechar esta época, los días que esté acá o los meses, para volver a comer moderado y bien. Digo, eso es parte del sentido de este sufrimiento, recuperar mi salud en ese sentido. Y eso pasó, empecé a comer bien, es poquito, pero es comida balanceada. No son toda esa comida chatarra que uno en Estados Unidos está tan tentado a comer para resolver el almuerzo mientras corre de un lado al otro. Y dije, y todo lo que me quejaba yo de que no tenía tiempo afuera para hacer ejercicio y leer, pues el sentido del sufrimiento también es que la vida me acaba de regalar el tiempo para hacer todo el ejercicio y para leer. Papito, ahí tiene 24 horas en una celda para que se lea todo lo que quiera, porque me dijo el guardia, usted puede pedir libros, es lo único que puede hacer. Y para hacer ejercicio. Entonces empecé, yo no sabía hacer ejercicios de celda. Entonces me empecé como a inventar ahí unos movimientos, como unas cosas, hacía de pecho, todo eso, todos los días, 2 horas. Y empecé a leer y a leer y a leer. Tengo que hacer fast forward para explicar cómo pude evolucionar. Y es que me bajan a otra audiencia porque mi abogado pidió apelar la fianza. La juez dijo, no hay fianza, usted se queda encerrado. Pero yo ahí le dije a la juez, at my own risk, por favor, lléveme a General Population. Necesito hablar con gente. Necesito ver gente. Y ella me dijo, listo. A su riesgo, va. Yo sabiendo de con quién me podía encontrar. Y ahí ya me ¿Todavía en el sacan. centro de detención o ya te habían En el, trasladado? no, el mismo edificio, siempre estuve en ese edificio. Pero ya me bajaron a una unidad. Me acuerdo que llamaba el Fox West, esa unidad. En el piso 10 de ese edificio. Me bajan, llego yo. Entonces, ¡bum! Entra uno como un patio, ya de verdad, como en las películas. Generalmente cuando alguien entra nuevo, todo el mundo lo chifla y le dice, te voy a comer, ese eres mío. Pero en realidad eso es como molestando, es como la iniciación. Gracias a Dios, a mí eso no me pasó porque me entraron como, no sé, como a la 1:45 de la tarde, donde la gente está como encerrada y nada. Y nada, pues llego a esa unidad perdido, desorientado después de muchos días encerrado. Y me dice el guardia, vea, ya, pan, en esa celda. Entonces bajo a la celda, me encuentro, gracias a Dios, en la celda con un colombiano, Choco, man de Buenaventura, chiquito. Uy, ¿usted quién es? Yo lo conozco. Y yo, sí, el mismo.
Y me dice, ah, bueno, y lo pusieron acá. Y yo, sí, ah, bueno, vea, le toca arriba, en el camarote de arriba. Tranquilo, venga, yo lo acompaño a pedir el colchón. Entonces uno va como a donde le dan el colchón. Y yo estaba desorientado. Entonces él me dejó pidiendo el colchón al guardia. El guardia me dio el colchón. Ya lo empiezan a mirar a uno todo el mundo. ¿Viste quién es? ¿Quién llegó? Tal vaina. Uno siente esas miradas. Y yo me desorienté y en vez de irme a la celda, que era como en la parte, en la parte de abajo de la unidad, porque son 2 niveles de celdas, me fui para la de arriba y llegué a la celda que era la de arriba donde yo tenía que estar. Y ya a mí me habían dado una bolsita con una máquina de afeitar, un cepillo de dientes y una cremita de dientes así. A eso se le reduce a uno todo lo que tiene en la vida en ese momento. Esas son Imagínese todas esto. las pertenencias, todas las pertenencias. Y cuando yo vi que no estaba la bolsita porque me equivoqué de celda, porque estaba desorientado, me robaron mis cosas, ya me inauguraron, me robaron y yo empecé como a desesperarme porque dije, si así es el arranque, y llega Choco corriendo y me dice, no, no, esta no es la celda, baje. Y lo empiezan a uno a ayudar. Yo estaba muy asustado porque yo dije, yo, con toda esta gente acá lleno de colombianos, empiezan a llegar a la celda los colombianos. Y es una lección muy bonita de vida porque se me redujo todo lo que tenía esa bolsita con una máquina de afeitar de una sola hoja, un cepillo de dientes y una crema de dientes. Y yo sabía que uno ya aguantaba hambre porque la comida era muy limitada. Pero llegaron todos los colombianos y decir, vea, acá se va a demorar para usted organizarse. Entonces uno me dio me va yo a prestar la sudadera, le voy a prestar la manta, le voy a prestar un saco. Yo le voy a dar un poquito de café y le ayudan a uno. Es una cosa de colombianos. Y eso es importante porque allá había que estar con un combo para sobrevivir. Andrés, Y yo, una pregunta, perdóname. ¿Qué tipo de colombianos eran? ¿Eran personas que el gobierno al que perteneciste habías extraditado como esos iniciales? ¿Eran hay mulas? de todo, no, es el reflejo de la sociedad colombiana. O sea, allá hay boricuas, cubanos, afroamericanos, gringos y colombianos, y los colombianos como que atraen al ecuatoriano, al mexicano. Y, y nosotros somos los únicos que nos estratificamos automáticamente. Entonces hay una base de la pirámide enorme que son todos los lancheros que capturan. Una clase media pequeñita, que es como mucha gente que cae por otro tipo y arriba pues los capos de capo. Hernán, van a necesitar ayuda con la batería, hombre. Ya te ayudo. Dale, seguí hablando, yo te conecto. Sigue, Andrés. Y pues yo llegué obviamente abajo con ellos, pues, pero les digo que es una lección de vida porque empezó como esa solidaridad por ser colombiano, de los colombianos. Yo tenía mucho susto. Y no importaba Y quién, es decir, no importaba. no, yo tenía susto porque ya Sí. después empezaron a llegar Capos. ajá. Entonces, ese es uno de los personajes, el primero que llegó es uno del Clan del Golfo. Me dijo, doctor, tal cosa, yo soy tal y tal, yo ya vi en el radio que tal, lo que pasó, tal. Después me llegó un venezolano que era el Y te embajador saludó bien, pues. me saludó bien y decente. Ahorita les cuento qué terminó pasando. Llegó un venezolano, hagan de cuenta, como todos nosotros, ¿no? Solo que malo. Es decir, malo. O sea, ese man donde podía encontrar la forma de bend la regla, de doblarla, lo hacía. Era como su ADN. Pero un man bien formado, bien, un colegio bien, universidad bien, todo. Pero allá era el embajador de plata del cartel de los soles. Y él fue el que le armó el caso a muchos de esos, incluido el dictador que tenemos al lado. Él me contó toda la historia, cómo les bajaba la plata, de una genialidad que yo decía, pero esto cómo se les ocurre, hombre. Siempre siempre van a ir un paso más adelante que el regulador. Bueno, y empiezo yo como a interactuar con ellos. Ahí lo que más había era puro clan del Golfo, algo de FARC, y me sorprendió Algo de porque, FARC. sí, claro, mucho FARC, Wow. traqueto de las FARC está allá metido. Y me sorprendió mucho la solidaridad y eso me conmueve un poquito porque Choco era un tipo que me ayudó a sobrevivir los primeros días, ya estando en ese patio, porque él me empezaba a contar historias de él, de la vida. Era como mi radio, yo le decía, Choco, contame historias para yo quedarme dormido. Y él me hablaba, él me ayudaba
a uno cómo complementar un poquito la comida, cómo a qué hora había que levantarse, cómo organizar, porque eso allá es como militar, eso hay que mantener un orden y una cosa así. Y gente sin muchos recursos, pero me daban café, todo, hasta que ya uno empieza a organizarse. Y la forma en que empieza a organizarse es que le dejan hacer una llamada. Yo no había hablado con Cata, ya habían pasado por ahí 2 semanas, una llamada, y es una llamada de cárcel. Entonces la persona que recibe el número, yo logré acordarme del celular de Cata y del mío. Dice, esta es una llamada de una prisión federal. Si quiere rechazarla, un da 5, si quiere aceptarla, un da 7. Y Cata, cuando yo la llamo, del susto y de los nervios, hundió rechazar. Y quedó bloqueado el número de Cata del teléfono y ya no la podía llamar. ¿No? Ay, juepucha. Y yo estoy seguro que del susto la embarró. ¿Qué hago? Voy a llamar al mío, ya tiene mi celular. Y ella me cuenta que en ese momento, cuando ella vio que la rechazó, se tiró a llorar al piso, que yo como soy de bruta, Dios mío, y oyó el celular mío. Y ahí pudimos hablar. Entonces imagínense la emoción, todos los niños, tal cosa. Entonces le dije, este es el número de mi cuenta, me puedes depositar como de a $200 o $300. Con eso yo puedo tener números de minuto para llamar y puedo comprar cositas. Allá se llama la comisaria, le dan a uno como una hojita cada 15 días y le dan un cupito como de $100 y pico cada mes. Entonces, obviamente, la primera comprada es la sudadera y el saco, y ahí se va todo el cupo. Entonces uno queda sin comida mucho tiempo, sin complemento de la comida, porque la comida es poquita. Y ahí es donde viene la ayuda, pero vuelvo al sentido del sufrimiento y el sacrificio. Es decir, voy a aprovechar esto para estar fit, a no comer tanto, a comer balanceado y ejercicio. Y empecé a aprender ejercicios de celda con todos los presos de allá. Entonces yo... Contanos una. Un canal de YouTube nada más de calistenia y todas esas cosas. Contanos o sea, ejercicios de preso y listo. El burpee es el clásico. Entonces ya me hacía todas las 20 variantes de burpee. El clásico, el Superman, el Spider-Man, todo eso. 2 horas ahí dándole. Tenga cuidado, gordo. Entonces Choco me veía y dice, uy, doctor, pero suave, él es suave. Yo decía, no, nada, tan, y así me cansaba y me podía dormir como tranquilo. Otra cosa que aprende uno no se puede bañarte por la mañana. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo así? No, eso para mí es como un rayón. No, la bañada es por la tarde o por la noche. Entonces ahí era cuando yo coordinaba para hacer el ejercicio para poder bañarme después. Cosas de esas. Y dije, yo aquí con toda la cadena de valor del narcotráfico la tengo en esta unidad. Parte del sentido del sufrimiento y sacrificio es que voy a aprender cómo es la cadena de valor del narcotráfico. Y por primera vez va a haber un investigador académico con una fuente de datos que ningún investigador ha tenido, que es la fuente directa. Entonces empecé a hacerle entrevistas a todos. Explíqueme la cadena, cómo era la ruta, cómo es el costeo, el pricing, cuáles son los costos, y escribí un libro, ahí está publicado, donde le saqué la tira al negocio, el valor presente, los múltiplos, todo lo que uno le hace a una compañía normal, se lo saqué a una empresa de narcotráfico, Ruta Pacífico. ¿Qué más? Eso Palantir. No, no, compiten. No, pero te voy a decir, Luca, o sea, la TIR del negocio de narcotráfico es como el 320 y pico %. La TIR es muy alta, pues. Entonces, por eso, parte de mi conclusión es, o regularizamos esto, nunca se va a acabar. Es que por más que aumente la interdicción y todo, esto hay que regularizarlo y las rentas extraerlas para el Estado. Pare de contar, no hay nada más que hacer. Esa es mi teoría ahí. Pero fue parte del sentido del sufrimiento, hacer ese trabajo académico que hoy lo citan en la literatura, porque tuve acceso a 2 rutas, una por Urabá y otra por el Pacífico, con todo el costeo, incluido lo que vale mover la corbeta de la Armada para poder sacar la lancha. O sea, ¿sí me entendés? Ese costeo que obviamente vos se lo fuiste, a esos manes sí les vale huevo, obviamente eso no tienen ese Excel ni nada, saben números y tal. Y entonces vos fuiste armando el modelo financiero, pero es cuando la rentabilidad es tal, sí, exacto, sí. Puro intuitivo, pero de una intuición y un olfato, porque sí saben, no, es que a mí el kilo lo llaman el coso,
el coso me lo venden a tanto, me lo cuidan a tanto, el equipo de seguridad tanto, el que me lo transporta tanto. Entonces yo calculé el FOB, calculé el CIF porque sea cuánto le recibían en Honduras, en Guatemala, todo. Calculé el bajador cuánto les cobraba dependiendo del plazo, que esa la hice con el venezolano. Y saqué toda la rentabilidad y el cálculo financiero del negocio. Entonces eso es parte del sentido. Dije, y como yo siempre me quejé que nunca tenía tiempo para leer, con la mamá de Willy, nuestro amigo, logré, porque uno lo dejan ya tener como acceso a un computador y hay como un mail controlado. Entonces le decía, Tita, mandame estos libros, y escribíamos una novela. Y dije, amo a Roma, voy a leerme todo lo que hay de Roma y me voy a volver lo que siempre he querido, una persona que sabe de Roma. Y me los leí todos. Entonces yo era en esa celda haciendo la dinastía de los Julios Claudios con una reglita y un papelito. Entonces entraban estos manes y me miraban, este man se enloqueció, ¿qué está escribiendo acá? Que Druso, que Tiberio, que Calígula, que yo no sé qué. Pero era un mapa grande que lo saqué en el libro que escribí con Tita, que es una novela histórica de Roma, la escribí allá. Entonces yo hacía la investigación, le mandaba ideas, escribíamos los diálogos y pudimos escribir el libro de esa manera, porque no es que no tenga internet, sino que le dejan 15 minuticos en un computador con un sistema y eso se demora para ir 1 hora y otra hora para volver, y así fue como logramos pues como escribir ese libro. Entonces imagínense, yo escribía todo a mano, y cuando me daban permiso salía corriendo al computador y yo llenando, y esa fila de presos atrás como que este huevón que está escribiendo, dale pues, y yo así tan, y mandaba mis textos, y así fue pues 2 años en eso. Andrés, dale, gordo. espérate, Sergio, quiero Dale, volverme un poquito. ¿Tu fianza era de cuánto? No se la recibieron porque No me la estaba en daban. extradición. Ah, ¿no te la daban? No, Después no, me no, dieron no, una, no. y ahorita les cuento por qué, que ese abogado que yo tengo era un genio. Uy, no, son unos cracks. Pero eso fue mucho después. Y después me la volvieron a revocar porque, bueno, por 1000 cosas de la política, Ok, pero, ok. Andrés, pero ven un minuto que quiero iterar con algo. Entonces estuviste 2 semanitas encerrado en la celda de en Castilla. en el hueco. Te bajaron para el patio. Mientras eso, ¿cómo siguió funcionando tu familia? Ya nos contaste que Catalina se encargó de los negocios, de la casa, de los hijos, y finalmente ella en algún momento consideró devolverse para Colombia. ¿Cómo fue ese momento? Pues No, se fueron sus papás, se fueron tus papás. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo seguía funcionando la vida que igual dejaste tan abruptamente? no, mira, hubo muchas redes de apoyo. Una, los amigos, Lucas, Willy, Pipo, los de Colombia, que vivían en Colombia, nos apoyaron impresionante. La iglesia cristiana a la que Cata asistía nos apoyó mucho, que era una iglesia cristiana en Weston, y pues yo no tengo palabras para eso. Las amigas de Cata de allá de Estados Unidos se turnaban todos los días una para llevar el almuerzo y la comida a la casa, porque Cata no tenía tiempo para pensar en la comida de mis hijos. Allá el sistema de educación funciona muy bien y le dan a los niños el desayuno y el almuerzo, pero pues llegan a la casa con hambre, entonces las amigas se turnaban. Hubo muchas redes de apoyo, o sea, como unas ayudas del cielo que yo todavía no, o sea, yo todavía no he terminado de procesar todas esas ayudas, porque es que si no, yo no estaría acá, pues. Y yo ya al saber que mis hijos y Cata estaban bien, por lo menos en lo básico, es bien, pues eso ya me ayudaba Sí, mucho. sí, claro. Y yo, entonces a uno le dan 300 minutos al mes para llamar, yo dosificaba eso. Hay gente que no lo dosifica y se lo gasta en 2 días. Yo dosificaba 10 minuticos diarios para hablar. Entonces hacía 2 minutos cuando los niños llegaban del colegio para que sintieran que el papá estaba presente. 3 minutos con Cata en la tarde, pues para hablar ella y yo de temas de la casa, tal. Y 5 minutos en la noche para despedirme, para darles la bendición, bueno, para todo. Y así lo manejábamos. Y ellos iban, uno le dan 1 horita de visita a la semana, 4 semanas del mes. Si el mes tiene 5 de malas, solo 4. Entonces ellos iban los miércoles como a las 5 de la tarde y me visitaban, y allá era el día en que podía comer un poquito más porque abajo en las visitas hay como vending machines, y entonces ellos me compraban ahí como cositas para comer y yo me comía todo. Eh,
era así y nos adaptamos a eso. Y yo con Elo trato de hablar mucho del tema porque ella sí recuerda y la ha marcado, pues porque no es fácil entrar a una cárcel en Estados Unidos a los 8 años a ver a su papá y entender cómo esa dinámica, pero lo estamos trabajando pues para que eso, más que volverse un trauma, sea, como le digo yo, una medalla de honor que llevamos en el pecho, porque parte del sentido del sufrimiento que yo me dije a mí mismo y que le dije a la familia, a Kate, a mis hijos, que teníamos que asimilar era que para nosotros haber preservado la integridad y haber sido fieles a la verdad es algo que vamos a llevar hasta por siempre, y eso nos debe llenar de orgullo, que yo hubiera podido resolver así el problema. Me decían, firme acá, acepte esto, diga esto de este otro señor. Señor, es que yo no vi nada de ese señor, es que solo vi buen ejemplo. ¿Qué les puedo decir? Yo no me voy a inventar nada. No puedo, no tengo cómo. Yo nunca vi, es que ni siquiera nada, no. Yo en ese gobierno solo vi rectitud, es lo que vi. No les puedo decir nada distinto. No me voy a inventar nada. ¿Qué quieren que me invente? ¿Que vi que había falsos? No, no lo vi. Y estaba con el hombre la mayoría de veces desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. No vi eso. No vi corrupción. Cuando hubo un viso de corrupción lo denunciamos ahí mismo y es parte de los enemigos que tengo. No, me mantuve firme en la integridad y eso se lo expliqué a mis hijos, es la integridad de poder dormir hoy tranquilo y decir, por mi culpa nadie fue a una cárcel sin merecerlo, a diferencia de otros que sí deben vivir con eso para el resto de su vida, por lo que me hicieron a mí y a mis hijos, porque es que la secuela, no crean, eso no es fácil, eso queda Andrés, ahí. hablemos Vamos un a ser instante de eso. supervivientes. ¿Ah? Hablemos un instante de eso, Andrés. En estas épocas, en la época nuestra, que aquí estamos todos como en la década de los 50, el bullying era como algo natural, pues era como la forma de sobrevivir a nuestra época escolar. Eh, ¿Los hijos tuyos tuvieron algún tipo de señalamiento de sus amiguitos en el colegio o por el contrario la gente era incluso solidaria con la tragedia que estaban viviendo? No, cero, cero, cero bullying, o sea, cero. Porque ¿sabes qué? Yo creo que en el fondo, Sergio, incluso las personas que tienen animadversión por mí o por el gobierno por el cual trabajé, incluso esas, saben que en este caso hubo una anomalía judicial muy brava, porque es que el solo quantum de la pena habla por sí solo, 17 años y medio, eso ya la gente dice, este man me cae muy mal, pero ahí sí pudo haber algo, pero qué bueno, como me cae mal, qué bueno que le pasó. Aún esos saben que hay una anomalía. Gracias a Dios en el colegio de mis hijos ni en Estados Unidos ni acá. De hecho, acá ha sido todo lo contrario. Y Juanpe, mi hijo, que era mucho más chiquito, él tiene como imágenes, pero yo hablo con él de eso, no tan marcadas como él. Cuando llegó al colegio en Bogotá, para acabar de ajustar a la semana, ¿qué hacen los papás? Entonces Juanpe se para y dice, mi papá iba a ser presidente de Colombia y Juan Manuel Santos lo metió a la cárcel porque no quería que él fuera presidente. Y se pararon todos los niños a aplaudirle, todos los compañeritos. Ya se acabó el podcast, no hay que decir nada más. ¿Podemos terminar ahí? Podemos dejarlo ahí, ya. ¿Podemos terminar ahí o qué? Bueno, ahí tiene el TikTok. Ahí tiene el TikTok, hermano, ya, apaguemos y vámonos. Entonces, no, gracias a Dios, la verdad. No, ve, las redes de apoyo, yo les digo, es que en la Pero cárcel, en ese patio. La admiración total para mí, y bueno, les digo, yo he tenido 3 amigos que han vivido algo similar a Andrés, incluido. Y a los otros los ojo, no necesariamente echando al agua a alguien, sino aceptando lo que no cometieron. Porque el sistema te lleva. Claro. Porque se te acaba la plata para el abogado, porque no sé qué, porque ya porque estás mamado, llevas 8 años luchando con esto, porque el sistema judicial no avanza, porque tus hijos están mamados, porque tu novia, porque tus amigos, porque pucha, y vos decís, marica, el que me conoce sabe que yo no hice esto. Y el que no me conoce me importa un culo, voy a aceptar y con esto
y hago clausura hasta huevonada, porque ya Lucas, por el vencimiento de no sé qué. 99% de los seres humanos es la reacción natural. Yo no Y fui con Arias capaz. Arias era, no, es que mis hijos, es que tal, o sea, ¿me entendés? Y eso es lo que de pronto la gente, que uno le dice, ojalá la gente entendiera y viera esto y entendiera cómo funciona el sistema judicial para que la gente pudiera entender que es que Arias lo que lleva 20 años padeciendo, ¿cuánto tiempo, Andrew? Ya llevamos 15. Lo voy a resolver en 7. Ah, claro. Era muy fácil. Lupes, O en imagínate las veces que me dieron. Pero Andrés, pero ese era el sistema judicial también americano. O sea, También. Lo que pasa es que, gordo, yo no tenía cargos allá. Allá Estados Unidos representaba al gobierno colombiano. Pero imagínese, pues a mí, pues como hubiera sido muy fácil. Es decir, a uno le dice, yo sé que no, yo sé que usted, pero no importa, resuelva así. Los mismos Andrés, fiscales te dicen, no importa, doctor, no importa si An- no hizo, pero resuelva así. Hacemos economía procesal de la justicia, tal cosa, sale usted fácil del problema y yo no, porque esa es mi integridad y es mi verdad y yo quiero ver a mis hijos. Yo no soy perfecto, yo he cometido muchos errores eh, en la vida, pero errores humanos, pero yo no pero, cometí ningún ilícito en el Estado y eso para mí es demasiado importante, que mis hijos sepan que su papá se tragó un castigo desproporcionado, un castigo injusto, pero que se mantuvo fiel a su verdad, es decir, listo, ejecútenme, pero llévenme a la guillotina, pero no voy a aceptar lo que no hice. te pregunto una cosa. ¿Esta aceptación de unas cosas que no habías cometido era para que no te extraditaran o era para dar No, una rebaja de penas? para una rebaja de penas, para que resuelvan En rápido, Colombia, era te en bajan Colombia, en Colombia. gordo, en No, por Colombia. eso, pero ¿y por qué no aceptaste la extradición si podías manejar las cosas mejores desde acá? ¿Sabes por qué, gordo? Porque era parte de mi batalla, porque yo le di batalla hasta el final y era parte de eso. Bueno, extradítenme, pues, y dimos una batalla muy dura y de hecho al final la perdimos, fue porque ya hubo también fuerzas externas que uno no cree por temas de seguridad nacional, porque es que esto algún día lo contaremos, no sé si en un podcast de esto, pero es que esto implicaba temas de la relación bilateral de extradición, del acuerdo con las FARC. Hay otro tipo de variables y parámetros aquí en juego que no son los que vienen ahorita al caso, pero era una batalla mía a muerte, o sea, Ok. porque era mi verdad y lo que yo tenía que defender. Y yo hoy, gracias a Dios, si no me queda nada en la vida, si se pierde todo el esfuerzo de Palantir, de Shadow, de Nosana, de Bitcoin, de todo eso, yo a mis hijos los puedo mirar y decir, me mantuve en la integridad y en la verdad soportando el costo que tuviera que soportar. Y punto. ¿Sí me Andrés, entendés? Tremendo eso, Andrés, Andrés, tremendo. qué tan bonito lo que nos estás diciendo y yo quiero volver, porque no me quiero desviar como de mi lógica. Tú eras un preso de alto perfil, habías ocupado un cargo ministerial en un gobierno con unos índices de popularidad y unos enemigos muy grandes. ¿Ese ambiente te acompañó durante esos meses en la cárcel o desaparecieron y no tuviste ningún tipo de compañía por parte de ese ambiente del poder con el que estuviste tan cercano? No, les voy a contar una anécdota. Yo no he contado esto mucho, pero esto pasó así, para responderte ese tema. Ya en el patio general me bajan a hablar con los abogados, que era el mismo sitio de las visitas, y eso bajan todos los presos que van a hablar con abogados. Ahí ya se empiezan a mezclar con todos presos de todas las unidades. Lo bajan muy controlado a unas sillas, mirándolo a uno todo el tiempo, hasta que llegue el abogado, lo llevan a uno a un saloncito con el abogado y vuelve y uno sale y lo suben a uno en los ascensores industriales nuevamente y lo reparten en las unidades. Cuando yo bajo el primer día a hablar con los abogados, empiezo a ver gente que yo decía, yo a esta gente a todos los conozco. Estaban Berna, Macaco, Gordo Lindo, Cuco Banoy, Mi Sangre, bueno, todos ellos. No es un grupo de salsa, pues. Que... No, pues, pero Por si sabes que acaso. Hernán, No, te voy a decir pero una vemos el cosa. contexto que me Esteban parece válido, Dola. Hernán, porque a lo mejor no todo el mundo lo tiene. Esos nombres que está mencionando Andrés son desmovilizados de los paramilitares que se habían desmovilizado durante el gobierno del presidente Uribe
y que finalmente siguieron delinquiendo y que extraditó el presidente Uribe. Entonces, para tener un poco de contexto, son esos personajes pues, que nos está mencionando Andrés Entonces, en estas cosas. imagínense esto, llego yo, me siento ahí yo quietico y yo no, aquí no me pasa nada porque pues hay un montón de guardias y llega, se me acerca un tipo con una de corbata, un abogado claramente, con una Pepsi. Mira, aquí le manda Carlos Mario. Y yo, ¿quién es Carlos Mario? Sí, sí, Macaco. Y mi Macaco me vea tan. Yo, bueno, gracias. Gracias. Entonces yo me tomé esa Pepsi, ya, yo no tomaba gaseosa, ya ahí yo ya estaba ya con la mente Pero esa puro toca, esa salud. pues, no le Cero puede gas- decir, no, Diet Pepsi, no le puede poner ahí con No, una cero, huevona. weón, era la Pepsi con la dosis de azúcar to plena. Yo, pan, me la tomé. Y al ratico, vi a mi abogado y lo vuelven a sentar a uno esperando los turnos para subirlo. Y yo, ay, tío. Me dijo, ¿qué hubo, ministro? ¿Cómo está? Yo, ¿qué hubo, hombre? ¿Qué más? Calla. Nos suben al ascensor. Eso es otro proceso. Cada bajada, cada subida es hueco, toda esa parte maluca. Ese era el precio que se pagaba por hablar con el abogado o por la visita de la familia. La humillación, eh, la colonoscopia artesanal. Y entonces está uno, lo voltean contra la pared, como otros 40 presos para el ascensor industrial. Y llega un tipo y dice, Berna, velo aquí tan mansito, ¿no? ¿Y sabe qué dijo Berna? No, señor. Lo de afuera se queda afuera, acá somos colombianos, todos vamos juntos. Tremendo. Y yo ahí, miren las cosas, porque es que es muy fácil, es de lo que yo he aprendido en todo este proceso, juzgar todo. Y a veces los seres humanos tendemos a tomar posiciones de superioridad moral sobre los demás y todo tiene una historia. Yo terminé hablando con todos ellos mucho cuando nos bajaban a las reuniones con los abogados. Hablé mucho con Berna, hablé mucho con Macaco, hablé mucho con Cuco Banoy, hablé mucho con Gordolindo, hablé mucho con Mi Sangre, hablé con todos los del Clan del Golfo, hablé con todos los de las FARC y les conocí su historia de vida. Y yo hoy digo, yo no soy nadie para juzgar nada, de nada, de nada, de nada. Porque siempre hay una historia. Lo que les digo es eso, que es muy fácil para cualquiera juzgar, pero al final del día, hay muchas historias, pues, que a mí, mi enseñanza, aparte de eso, es que yo antes veía en televisión como salían y lapidaban al que fuera en las noticias, y yo hoy veo eso y digo, la gente no sabe la historia que hay detrás y los contextos de vida. Pero con todos hablé, o sea, hubo uno que me impresionó mucho, que era, le decían el Pablo Escobar de Ecuador, era un narcotraficante por las FARC, es de los tipos más inteligentes que he conocido en mi vida. Yo jugaba ajedrez con él y de 10 partidas, él me ganaba 9 y yo le sacaba una tablita por allá en una, pues, cuando estaba yo inspirado en ajedrez. Y yo ya estaba jugando bien porque me estaba entrenando con los cubanos, que fue otra de las cosas que dije, bueno, aprovechar para practicar bastante el ajedrez, que eso me debe dar como buena agilidad mental. Y, y me contó su historia de vida. Me dijo, es que, me decía, doctor, yo crecí en cantinas y burdeles. A mí a los 9 años, mis papás me echaron de la casa y yo vivía en el burdelo de la cantina que me diera posada esa noche. Un tipo de ese nivel de inteligencia. Y me dijo, y siempre, cuando me iban a capturar, yo andaba con un maletín de efectivo para pagarle a los que me capturaban y siempre salía bien. Y la última vez eran 3 anillos, uno de policía, uno de ejército y uno de la DEA. Y el primer anillo que me capturó, típico, era una unidad, un capitán, unos patrulleros, tal cosa. Y le ofrecí a mi capitán, aquí hay 3.000 millones para usted, 3.000 millones para los muchachos. Y el capitán le dijo, no, señor, te va, capturado, que él no contó con eso. Y ahí terminó el hombre. Ese fue uno de los que me habló mucho de cómo funcionaba eso. Pero todo el mundo tiene una historia, todo el mundo tiene traumas de chiquito, todo el mundo tiene catástrofes por las que ha pasado. Entonces, eso es una de las cosas que yo me llevo de toda esta experiencia. Es decir, yo ya, mejor dicho, el juicio no quisiera nunca tener que emitirlo ni nada.
Pero Andrés, ¿qué bueno, pasó con Choco? ¿Cómo fue esa relación con Choco y cómo fue evolucionando? ¿Era tu no, partner allá en mira, la cárcel? ahí volviendo al tema de que si servía o no, pues lo que yo había sido antes, empiezan a pasar cosas. Entonces, ahí lo que se empieza a respetar mucho es la antigüedad. Cuando va pasando el tiempo y el sistema ve que uno sobrevive, se empieza a ganar respeto. Un día me suben ya para una celda en la parte de arriba, lo que yo llamaba Playa Alta. Playa Alta, ¿por qué? Porque desde la celda se veía la televisión allá abajo. Y me tocó entre este personaje del Clan del Golfo y otro, un capo grande que había sido un ex policía. Y ahí ya me fui de la celda de Choco. Pero Choco siguió ahí y nos ayudaba mucho, nos enseñó a cocinar con lo que había ya en la cárcel y le tengo mucho, mucho aprecio y gratitud. Él ya después lo sentenciaron y se lo llevaron para la prisión ya de largo plazo. Lanchero, casi a todos ellos les dan entre 3 y 5 años de cárcel allá. Ellos llegan sin hablar el idioma, les ponen un defensor público, les dicen, hombre, acepte, porque es que si se va a juicio le meten 20 años. Y todos esos pobres lancheros terminan aceptando eso. ¿Debe estar ya Y, en y ahí, libertad, Choco, o no? sí, ya debe estar por acá. El último que me tocó, Arturo, también lanchero, ese tenía un drama, se había montado en una lancha por una plata que nunca le habían pagado, lo capturan, la esposa trabajaba en servicio doméstico en Chile y él había dejado el hijo con una señora cuidándolo. Imagínese el desespero del hombre, él era desesperado en la celda, ayúdeme, ¿cómo hago mi hijo? Y eso coincidió con mi traída a Colombia y, pues, pucha, con Cata y varios amigos conseguimos una plática para ayudarle a Arturo para que la mamá pudiera venir de Chile a hacerse cargo del hijo. O sea, son unos dramas y unas cosas que ustedes no se imaginan. Allá había, por ejemplo, me dolió mucho, me tocó con un capo grande en la celda de Guatemala y a mí me dio una bacteria en algún momento. Y allá pues les importa un pepino si te da una bacteria o un estafilococo que no me dejaba caminar ni dormir. Nos tocó meter cartas, casi que derechos humanos, hasta que finalmente me dieron el antibiótico y se me curó. Y a los días le arrancó al que estaba en la celda conmigo acá. Y yo le dije al hombre, no pilas, yo sé, mi papá es médico, uno tiene que ser muy cuidadoso con esto. No, a mí me va a operar Machete. Machete estaba en otra celda, era otro lanchero con una chamba de acá a acá, hondureño o guatemalteco, ya no me acuerdo. Entonces la operación era, cogieron a este man, a este capo, lo acostaron en una de los camarotes. Entonces Machete le abría con una máquina de afeitar, con una cuchilla de afeitar, el nacido. Y Barrabás era el instrumentador, cogía con papel higiénico y le estripaba la pus. Uy, marica. Y esa era la operación. Y yo le dije, pilas, porque es que acá se te infecta esto y es grave. No me hizo caso, se dejó operar de Machete y de Barrabás. A los 5 días tenía esto así, lo bajaron a una audiencia, se desmayó, 30 días en el hospital, regresa así, a los 3 días el hipo no lo deja vivir, se lo lleva nuevamente y se murió. No, fregue. Entonces, cuando uno aprende a sobrevivir en ese ambiente, y eso es desde mantenerse vivo hasta ver cómo reacciona cuando hay una pelea interracial, ese tipo de cosas, cómo se comporta uno en la mesa. Yo, pues un amigo mío me burlaba en estos días porque le conté. Yo todavía cometo muchos errores en la mesa porque pasé muchos años en cárceles, en esa cárcel y en unidades militares. Entonces, a veces cometo errores de etiqueta. no soy el más glamuroso, entonces cometo esos errores y me regañan Cata y mis hijos y todo, pero es que yo me concentraba en hacer esto cuando me sentaba, hacer esto cuando me paraba, que es el símbolo de respeto en la mesa de los presos, y si no lo haces, el otro se siente irrespetado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Y eso qué es? ¿Cómo es? Sí. Que es, entonces uno llega y se sienta, entonces como pedir permiso es, y los otros le hacen así, entonces ya uno se sienta. Pero si está uno sentado, le tienen que pedir permiso. Como una avenida, la mesa. No, como le da unos 2 golpecitos a la mesa. Ok. No jodas. Y para pararse, es permiso. Sí, pero es solo eso. Entonces, eso era como mi foco, ese era mi glamour.
Entonces yo hoy cometo muchos errores por Esa era eso, tu porque ya lo etiqueta, otro por es coma. supuesto. ¿Ah? Andrés, una pregunta, porque seguramente llegaremos a Colombia ahora. eh, no todo puede ser un sentido de víctima, tiene que haber algunos episodios, eh, no voy a decir que de alegría, pero sí de tranquilidad en la cárcel. ¿Cómo son esos episodios de tranquilidad? ¿Y están asociados a qué? ¿A una golosina que te comes? ¿A Un una bombón, llamada telefónica? ¿A un, qué son los episodios un, como de satisfacción y de tranquilidad? un super coco Mira, en esa cárcel debe saber riquísimo, bro. no, pero pues eso no se La ve. conyugal. No, cero, eso no existe allá. Es una horita sentado sin poderse tocar con la familia. Esa era la moral de la semana. Era como en la visita en el ejército, Hernán, no, pero entonces una horita para ver a la esposa y a los hijos. Y eso que yo le dije a Cata, no estoy listo para ver a mis hijos los primeros meses. O sea, con el tiempito ya dije, bueno, Elo, que llegue y después Juanpe. Eso, pero se termina la visita y uno queda vuelto mierda. Shock, O una sea, cosa muy brava. eso se sube uno llorando en ese ascensor. Entonces es muy bacano porque pero termina y era una cosa así como un Un altibajo shoot, eso brutal. es un shoot de Es una montaña adrenalina. rusa de Uf, emociones. no. Y fuera de la Eh, visita, en el día a día con tus entonces, compañeros de celda, ¿qué no, había mira, mi, tranquilizador, mi, satisfactorio? mi moral era lo que logré desarrollar para el desayuno, que era tan poquito que ya cuando uno puede como comprar cositas, allá le venden a uno macarela en unas bolsitas. Entonces yo hacía un ramen con macarela para desayunar todos los días, para complementar el desayuno, que es una cajita de leche con una tortica. Y entonces yo no volví a comer torticas y me hacía una maca y eso me llenaba de felicidad. Tan es así que yo llegué con la tara y yo llegué a Colombia y yo seguía desayunando Lo mismo. en la escuela de caballería y después en mi casa una Lo mismo. lata de atún con el ramen y no podía desayunar nada distinto a eso. En un momento dije, bueno, a ver, pues, mi hijo, hey, vamos a volver a los huevos, a la arepa, al queso, a lo que es. Pero era como que eso me daba energía y me reparaba, eso me daba mucha moral todos los días. Imagínese a lo que termina eso. Y empecé a desarrollar, yo dije, bueno, mi celda es mi casa. Entonces yo decía, la esquina del camarote, donde tengo una lucecita que pude comprar, es la biblioteca. En la otra esquina tengo el radio, ahí es como la salita de música. Y entonces yo a veces cuando estaba muy aburrido, como que me acurrucaba ahí contra las esquinitas y decía, estoy en la biblioteca, Así empieza uno como a desarrollar mecanismos mentales para sobrevivir. Y la novela, eh, hay tres, ahí arriba, en el área común, televisiones, una para los afroamericanos, una para los gringos, porque eso es la pelea casi siempre es por la televisión cuando es interracial, y una para los latinos. Entonces ahí veíamos, nos ponían en Telemundo la novela Sin ¿Qué tetas te no hay ve? paraíso. Ok. No. Entonces ahí para ver a Carmencita Villalobos y a eso. Pero hablando de la novela, me decía, este man del Clan del Golfo me decía, y yo no entendía, doctor, esa sale, ¿qué es esa sale? Esto, como que me empezó a contar el mundo de las prepagos. Y yo decía, pero no te puedo creer, pero todas pues, y me decía, todas salen, doctor, me decía, yo no puedo creer que todas, que sí, y me contaban pues cómo hacían, cómo sostenían todo. Entonces terminé escribiéndole cartas de amor de este man del Clan del Golfo a una actriz famosa. Entonces yo le ¿Cómo escribía así? las cartas de Vos amor. le escribías en nombre del man a la Sí, actriz famosa. sí. Vos le hacías ¿cómo es que se llama pues es un libro, una Sí. historia? Sí. Yo las escribía, de esa manera feliz. Y entonces a uno le Y la mandan vieja le primero respondía. Y la vieja le con respondía. foto. Obviamente hay una censura, tapan pezones, tapan la parte de abajo con un marcador y dejan pasar la foto. Entonces, doctor, está funcionando. Y yo, No. Efectividad, eh, pues, total. así fue. No. Obviamente no voy a decir ni quién es porque es muy famosa ni nada, pero él me Obvio. decía, todas salen. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Eso cuánto vale? ¿Y cómo es? Y entonces ya ve, ahí ese actor es el que nos la consigue. Ese man es el que No. maneja el catálogo. Yo decía, pero no jodas, o sea, todas pues. Y me decías, todas. Y yo no sé, pues eso fue una de las cosas que me choqueó bastante.
Pero eran esa entre la novela, la sopita de macarela que yo me hacía, eso era lo que me daba como alegría en el día. Y había momentos muy malucos del día, pues, también. Y hay una, ahorita creo que lo mencionaste, pero no profundicemos en ello. ¿Qué te quedó de ese momento que decís hoy, puta, no tolero tal vaina? Creo que mencionaste las torticas, que te regrese o por un olor o por una comida o algo y que lo hubieras tenido que sacar de tu vida, no sé, un juego de ajedrez, no sé qué. No, nada de eso. ¿Sabes qué? Sí me genera como que me empieza otra vez a, por ejemplo, cuando oigo llaves, como Oh, sí, esa vaina. estás condicionado, pues, o sea, sí, te despertás como si estuvieras allá, o sea, vuelve como la pesadilla. Sí, claro, muy entendible. Cuando digo como llavero con muchas llaves, ese tipo de cosas. De resto no ve, yo le doy gracias al cielo porque no sé por qué, si es por de buenas o por casualidades o qué, logré voltear esto y yo hoy me siento orgulloso de haber vivido esto, ¿sabes? Yo no lo llevo con dolor. Además, Yo digo, o sea, me imagino, te sentís súper fuerte, o sea, me yo parece digo, que es si lo parte miras de atrás, de mi capital humano, de las experiencias que viví y aprendí todo lo que pude aprender de eso y lo aproveché de la mejor forma posible. Claro, o sea, quedan cosas, o sea, a mí, yo a veces siento dolor, pero eso lo llevo como parte de mi acervo de capital humano, de mi experiencia de vida. Yo digo, ¿quién pudo vivir esto? Pues, ¿y quién pudo sobrevivir? ¿Quién? O sea, la probabilidad que yo hubiera sobrevivido esto en ese momento era casi cero y lo logré. Es que yo en estos días, no sé si era Darío o a quién le contaba, pero yo que trago podcast de todo tipo, pues no solo pues de negocios, sino de muchas otras pendejadas, es que todos estamos convencidos que los cerebros de nosotros están diseñados para ser felices y eso es una cosa que nos metieron en estos últimos 100 años. Nosotros estamos diseñados para sobrevivir. Lo que pasa es que sobrevivir en esas instancias que vos estás describiendo, pues, se necesita una valentía, se necesita un estoicismo, pues, porque mira, yo muchas veces, inclusive, pues esto es un debate, cuando uno le toma unos vinitos o alguna cosa, cuando uno se encuentra con, digamos, cierto tipo de personas que se creen los de la moral superior, vos nunca sabes qué papa caliente te va a tirar la vida y cómo la vas a enfrentar. O sea, vos, no sé, al carro se le fueron los frenos y vos lo has llevado a todos los mantenimientos y pisaste una multitud y vos, pero eso pasa. Y entonces las consecuencias después, o sea, a toda hora es unos dioses jugando chance. Una enfermedad. Yo hice un video sobre esto, está en YouTube, y lo hice solo para mí, porque una vez Sergio fue a esa de la que habló. A mí Andrés Gómez me dijo, hacete el video, que está bueno el cuento, como si fuera un TED Talk, lo hicimos y lo guardamos y no se lo dimos a nadie. Y un día vi una persona que estaba pasando por una situación y le dije, le voy a mandar el video, que cuenta todo esto, pero yo lo digo, el sentido del sufrimiento, Viktor Frankl, eso te da una devoción por lo que estás viviendo, eso te genera disciplina, fuerza, impecabilidad, y al final ese sentido del sufrimiento se te vuelve el sentido de tu destino. Eso así lo veo yo. Este fue mi destino, lo valoro y me sirve y lo uso para bien. Y ese video, bueno, lo puse ahí, se lo mandé a esa persona y le dije, no se lo mandes a nadie, que me da pena. Y dijo, bueno, tal, y eso le funcionó a ella, y yo le dije, yo confío en que no se lo iba a dar a nadie. A la semana empiezan a escribirme. Hoy es muy popular. Ve que por el chat de las mamás del colegio llegó esto, ve que por el chat de las tías llegó esto, y ya va a 70,000 vistas. Y hoy hasta los psicólogos, por ejemplo, una amiga que también se le murió el marido y todo, me dijo, venía llorando en el carro, no fui capaz, llamé a mi psicólogo y me dijo, véase por favor este video. Y eso ayuda porque es cambiar la víctima en superviviente. Si yo soy víctima, tengo dolor, oscuridad, autocompasión, no soy accountable, depresión. Si soy superviviente, soy accountable, me apropio, soy resiliente, hay luz, hay energía positiva. Son dos formas muy distintas, que eso es Viktor Frankl. Eso es, no hay, cuando uno llega a un punto en que no puede controlar lo externo, lo único que queda por cambiar es lo de adentro. Y esa es la clave de todo esto, ¿no? Arias, ¿vos crees que en los últimos 20 años la sociedad como tal, no un país, sino pues el mundo, lo que ha aprendido es más como victimizarse y no ser superviviente? La sociedad, pero es que vean,
compañías víctimas y compañías supervivientes. Hay familias víctimas y familias supervivientes. Hay gobiernos víctimas y gobiernos supervivientes. Hay países víctimas y países supervivientes. Colombia somos un país de víctimas. Entonces acá, yo me ponía a pensar en estos días, hombre, acá tenemos el Día de las Víctimas, la Unidad de Víctimas, la celebración de las víctimas, la Agencia de Víctimas. Hay Día de las Víctimas. En Estados Unidos, el Día de los Veteranos, el Día del Memorial Day, el Día de los Presidentes. País superviviente, Israel. Lleva 4.000 años aguantando aniquilación tras aniquilación. Empiece por los pueblos del mar, el imperio asirio, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, el imperio otomano, los cruzados, todo. Y mire que eso Israel, una potencia mundial. No lloran, no son víctimas, se defienden, sobreviven y son dueños de su propio destino. Eso es lo que yo creo que... Los polacos hoy son todo, así. También. Y los polacos, mira, o sea, ¿cuál es el país más estable en este momento en Europa? Pues en Polonia. Con los mejores indicadores. Polonia. Y hay países que no, y en Colombia somos víctimas, o sea, nos encanta ser víctima, y yo pienso que esa es la diferencia. Yo a veces lo veo como karmas de nación, para definir el progreso y el crecimiento de un país, de una sociedad. Hay generaciones víctimas, hay generaciones supervivientes. Entonces, eso a mí me caló mucho y por eso lo uso tanto y creo que le resuena a todo el mundo. Eso se llama el viaje del héroe, ¿no? En la mitología, el héroe lo llevan a la caverna, a la brava, a sufrir las tribulaciones, encuentra todos los arquetipos, el maestro, la némesis, la tentación, y vuelve y sale iluminada. Y cuando uno vive esto, llega y vuelve no al sentido del sufrimiento y del sacrificio, sino, o al significado del sacrificio, sino al sentido del destino. Y ya eres dueño del destino. Entonces, así es como me gusta verlo y pienso que cuando una compañía, un país, una familia funciona así, le va mucho, mucho mejor. Sí, Sea claro. lo que le venga encima, sea lo que sea. Claro. Andrés, Dale. perdón, Hernán. Estoy haciendo un forward grande, pero vos volvés a Colombia, llegas a la escuela de caballería, todavía en una situación de detención, etcétera, etcétera. Y me acuerdo mucho, es una imagen que tengo de esa época antes de volvernos a encontrar, que hay una imagen muy famosa, tal vez en tu primer permiso de 72 horas, que sales y te vas para un restaurante, creo que estabas con tu familia, con tus papás, y eso se volvió una noticia muy viral de cómo este grandísimo hijo de puta preso está comiendo en un restaurante, que seguramente puede ser un restaurante de un centro comercial o esas vainas. ¿A qué voy? ¿Cómo ha sido desde el punto de vista personal y familiar asumir, volver a la vida y volver a saber que hay unos que te señalarán, otros que te admirarán? ¿Cómo se administra esa vaina en este contexto de la supervivencia y de ser o no ser víctima? Ve, gracias a Dios no ha pasado nada maluco. Había mucho tema viral y en un momento una cosa de hecho creían que yo salía de la escuela y entraba pues como Pedro por su casa, me pusieron dobles, todo. Inclusive hoy un alto funcionario que trabajaba en la UTL de un senador muy importante que hoy es muy importante en este país, logró infiltrar con un notificador que me tomaran fotos de cómo estaba yo en la escuela, logró tomarle foto a la calva, no más porque yo estaba ahí firmando una cosa y era como una cosa morbosa conmigo. Eso va pasando. En las salidas nunca pasó nada maluco, porque yo sé que yo era como un símbolo de esa polarización política y así lo tomé y dije, no es personal, no es personal. Logro salirme de ahí porque donde yo me deje montar en que esto es personal, que porque a mí, que porque le pasan cosas malas a las personas buenas, me voy a la víctima. No, y no ha pasado. Gracias a Dios, todo lo contrario, ¿sabes? Yo me he sorprendido. La primera vez que salí en 72 horas iba a montarme un avión, llego con el pasabordo todo asustado y estoy tan de malas que paso el pasabordo y ¡pri! La luz roja. Y yo, no, me van a capturar tal cosa, ¿qué pasó, juepucha?
nada, un sitting issue, habían cambiado el vuelo, la sede y me tenía que cambiar, pero imagínate después el pánico de las cosas como quedan. Pero la gente ha sido súper afectuosa, ¿sabes? Yo no hay avión en que gente no venga y me busque y me salude, porque yo vuelvo a lo mismo. Yo no sé por qué, pero yo intuyo que incluso los que en su momento más me detestaron o detestaron lo que yo representaba política, filosófica, ideológicamente, saben que aquí hubo una anomalía. Y eso en el ser humano, sea el que sea, eso toca. ¿Y sabes? Y tú hoy eres, yo sé cuál es la respuesta, pero los que nos están viendo no. Tú hoy eres una persona libre que puede tener una vida normal, que puede montarse en un avión, que puede tener un trabajo, que puede hacer negocios, o cómo funciona eso y por qué. No, digamos, hoy yo estoy en un régimen de libertad condicional, desde que tengo un buen comportamiento, no debería pasar nada. Hasta hace muy poquito tuve brazalete, ya no lo tengo, ya no me tengo que ir a reseñar por allá la picota, nada, ya estoy libre, condicional, puedo moverme por todo el país sin ningún problema, trabajar, tener una vida normal. Para salir del país para temas de trabajo, me toca pedirle permiso al juez, pero el juez, si está bien sustentado el tema de trabajo, me lo concede, pues me tengo que reportar cuando entre, salí, todo. Es una vida relativamente normal, ¿sabes? Obviamente estoy borrado del sistema financiero, que eso es una de esas cosas que yo no entiendo, porque sacan a la gente así, de esa manera. O sea, gracias a Dios logré finalmente abrir una cuentica en un banco, pues que no, simplemente para mi ingreso mensual, de donde además pago una multa mensual, bueno, mil cosas. Ya me sacaron de la lista de responsables fiscales, gracias a Dios. Una multa mensual, es decir, tenés que pagar mensualmente una cosa por estar... Es que a mí la Corte Suprema me puso una cadena perpetua en el sentido que no puedo volver a nada público perpetuo, y me puso una multa como de 50.000 millones de pesos. Entonces yo me acerqué una vez y dije, hombre, yo no, pues, a ver, yo me puedo comprometer con unos pagos mensuales, así esto sea injusto, pero bueno, es la pena que me pusieron. Y me dicen, no, tiene que ser en alicuotas a 60 meses. Entonces, ¿a cuánto me daba? Ya con los intereses de mora y todo, me da como 2.000 o 3.000 millones mensuales. Y yo dije, pero ¿de dónde está el sentido común de ustedes? Entonces yo dije, bueno, si no, de malas, yo voy y consigno en el Banco Agrario todos los meses lo que me da mi ingreso para amortizar la multa. Así todos sepamos que me va a tomar 7 vidas, pues, pero igual pago lo que puedo pagar. Y siendo injusto, ¿no? Pero igual lo hago. Entonces, yo he tenido como un buen comportamiento y todo, y se puede llevar una vida relativamente normal, pero no crean, o sea, no es fácil. Es decir, ustedes saben que yo no tengo acceso así tan fácil al sistema financiero. No puedo porque a uno lo borran. Aquí todo el mundo se victimiza, pero a nadie le quieren dar segundas oportunidades, incluso a los que cometieron delitos. Hay que darle la segunda oportunidad. ¿Por qué no? Si una persona comete un delito y paga su pena a la sociedad, ¿por qué no le pueden abrir una cuenta bancaria para que trabaje? ¿Qué es eso? Es una Sí, locura, eso no tiene sentido. Antes hacen que sea más propicio pues a Claro. volver a caer, pues, porque está totalmente aislado. Sí, yo no entiendo pues el sentido común. Que quieren prevenirlo de que esté otra vez en el sistema, pero lo lógico sería pues que se reincorpore pues a la sociedad. No, entonces, pero ahí vamos. Y en la cotidianidad, sé cuál fue el desarrollo de eso. Todavía hay pues como angustias cotidianas. La primera vez que fuiste a salir del país, ¿cómo fue eso? El temor pues de enfrentarte a una migración. ¿Cómo funciona eso como desde la perspectiva humana? ¿O ¿dormís las noches anteriores o es una mierda? ¿O cómo llevas esa vaina? No, ¿sabes qué? No, mira, en eso no, cero, nunca ha habido problema. Esa parte a mí no tuve, y se los digo acá, pues, o sea, ya que estamos, estrés postraumático con las noticias. Entonces, y aprovecho para darles las gracias porque ustedes no saben que ustedes me han ayudado a mí a eliminar parte del estrés postraumático, porque el estrés postraumático era, en esa época, por allá los sábados y los domingos salían todo ese sartal de noticias y columnas de opinión donde decían unas cosas que yo decía, pero ¿cómo dicen eso?
donde te aniquilan moralmente, es un asesinato moral, es esa cultura de cancelación donde te matan moralmente ante todo el mundo. Y yo padecí eso durante muchos años, hace como esos, yo diría unos 10, 15 años, y eso queda. Entonces yo no puedo dormir o no podía dormir mucho de sábado a domingo, no podía dormir esperando, y ya no sale nada, pero me quedo eso y me quedo esperando a que salgan las noticias del día siguiente, que las suben como a las 12 de la noche. Andrés. Y espérate, termino esto porque es súper Dale, importante y tiene que ver con ustedes. Dale. Desde que yo estoy involucrado en 10 AM Pro, esto me llama tanto la atención y me ocupa tanto el cerebro, que esa otra vaina se me empezó a olvidar. Con razón respondes a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Hombre. Ya entendimos. Ya entendimos. No, pero mira, es verdad. Y ahorita que nos vamos a ver, yo sé que Cata, mi esposa, les va a decir. Porque mira, no es ningún Juan Mecánico, es un chat, es de verdad, son estos manes. Y ella se ha dado cuenta, pues ayer, mira, o sea, ayer me leí por segunda vez el paper de Satoshi, el white paper. No, Pero eso me ayuda a quitarme lo otro, porque esto es luz, lo otro es oscuridad. Pero de verdad yo les doy las gracias por eso. O sea, a mí esto como que me ayudó a sacar una parte de eso que me martirizaba bastante. Qué chévere, Andrés. Andrés, habemos hablado, pero yo quiero saber tu primera noche en tu casa, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. ¿Qué pasó ahí? No, no, son muchos peces, nada. Una emoción muy fuerte, muy grande. Sí, obvio. ¿Dormiste o no pudiste dormir? ¿Te quedaste hablando con la mujer toda la noche? No, yo creo que dormí, pero como que una cama toda grande, porque es una cama ya, o sea, es como que me levanté y yo empezaba con mi rutina de la cárcel, pero no, tranquilo, o sea, ya te pueden servir el desayuno, ya, pero yo no, quiero mi sopita de atún con mi coso, que eso es lo que yo desayuno, y es que eso es, y de malas, no, quedan taras. Pregúntele a Sergio, cuando yo salgo o salía, ya estoy un poco más ubicado, un espacio abierto, me pierdo, me desubico, sí, ok, me empiezo como, es una angustia porque no sé cómo ubicarme espacialmente, pero por ejemplo, Cata me decía, no, es que haces demasiado ruido. Claro, que uno está solo, yo me levanto, pam, pam, y no considera uno que hay otra persona. Entonces, sí, pues son cositas, pero pues nada del otro mundo. Ha sido difícil volver a la cotidianidad, a la normalidad. Ha sido también un proceso de desaprendizaje y de saber que marica, no hay problema si un domingo te levantas y como estos tostadas francesas con los hijos. Ha sido difícil. Ha sido difícil. Eso ha sido difícil porque mi proceso de sobrevivir era disciplinado, estoico, disciplinado, pero disciplina espartana. 4 de la mañana, ejercicio, meditación, lectura, y a veces los esquemas no calan con todo el mundo, menos con adolescentes, y eso choca. Entonces yo en algún momento yo hablaba ya como un militar, pues, entonces de pie, despertarse todos, y se me olvida que yo también fui adolescente y en esa época pues yo no me despertaba a las 4 de la mañana, todo. Entonces, pero es un proceso que he ido llevando con Cata, duro, pero ahí vamos, sobre todo porque pues me generaba un cierto problema de comunicación con los hijos. Entonces yo llegaba y bueno, ¿y por qué no están las tareas? Como que quería como llevar esa disciplina rigurosa espartana a todo el mundo. Pero va uno desaprendiendo y entonces a mí Cata me dice, pero ¿cuál es el problema que te quedes hasta las 8 de la mañana un domingo, veamos una serie? Yo, pero ¿cómo así? No. De nada, yo ya estoy trabajando, leyendo, en ejercicio. Ahí voy. No lo tengo todo del todo resuelto, pero hay poquito a poquito. Y si hacemos un live de 2 horas, espartano, vos entrenando al gordo, ese sería un alfa muy bueno. Háganle. Muy bueno. Ese sí sería, yo creo que más de uno paga.
pero tengo que madrugar. Sí, a las Sí, 4. Claro, no, Cuatro de es la que no, mañana. marica. Claro, espartano, mijo. Pero 2 le quiero horas. ver porque además allá es ahóguese, uno, ahogarse uno pues para subir la frecuencia cardiovascular. Ponemos al gordo ahóguese haciendo burpees intensivos. Temblor de No, tierra, pero weón, me en va a Medellín. matar, huevón. Te quieren matar. No, apuñalame más bien, Y apuñalame. que haga una barrita pues por lo menos, una barrita. No, papá. Aquí tengo el coso de barras, aquí donde estoy grabando, aquí venimos. Lo y le amarramos, hacemos lo una- amarramos, lo No, marica, amarramos. le tumbó la pared. Hombre, yo creo que ya nos estamos acercando como a las 2 horas, gordo. Sí, Yo no sí. sé si alguien tiene más para preguntarle a Arias, Yo- pues, pero, hombre, muchas gracias, pues, por abrirte, pues, y contarnos todo esto, que yo sé que eso no es fácil y nos morimos, pues, por saber más detalles, pero yo creo que es Amerita bacano otro. es bacano tener el espacio simplemente para uno contar estas historias. Y a mí me parece, pues, una capacidad increíble que sigo admirando y que digo desde el principio, pues, es que ese estoicismo, eso no es fácil, pues entonces, no sé, si a alguien le pasa algo, pues, Ya pues, tiene pues, un. ya pues tiene- uno tiene un maestro para preguntarle, pues así, el número de la cárcel federal, Arias, contéstame, pues, a ver cómo es que navega esto. No, ¿sabes por qué? A mí me parece importante, ¿sabes? ¿Por qué, Hernán? Porque yo les venía diciendo, en los negocios también hay historias de supervivencia y víctima, Claro. de fracaso y de poder, pues, pucha, sobreponerse y usar todo eso, y me parece que puede encajas como por ese lado. Por eso me parecía importante y estuve dispuesto a hacer este ejercicio. Muchas Es gracias, que hombre. y me parece muy bacano. Esta semana hicimos un podcast con Rigo y no, yo lo había invitado para el almuerzo, pues que tenemos. No, marica, no puedo, es que soy conferencista. Y Rigo se sienta, weón, y hace conferencias en Panamá y les dice a los médicos, pues no cómo se opera, pero les levanta el ánimo. Es que ese tema de la supervivencia, eso es una cosa que uno debería como resaltar más y por eso es que me gusta tanto que hagamos esto. Ario, nosotros pues un podcast con víctimas, ¿no? Qué cosa tan, No, qué cosa tan, aburridora. tan aburridora, ¿no? Con sobrevivientes y no más. No más. Claro. Hernán, Gordo, yo tengo 2 mensajes finales. Primero, pues muchas gracias a ti, Darío, por incluirme en esta conversación. Andrés. Y yo, qué que huevón. Ay, gordo, perdón. Como no lo veo. Y gordo, gracias. Y Andrés, pues habíamos hablado muchas veces de todas estas historias. Sé que no es fácil compartirlas porque es mostrar el lado humano y desde el contenido empresarial de una historia que finalmente termina siendo una historia de éxito. Muy dura, una gran tragedia, pero de la que se pueden capturar enormes enseñanzas. Andrés, simplemente quiero que, por lo menos a mí, aunque lo he tenido, me des un mensaje final en torno a la disciplina. ¿Qué es lo que hace la disciplina asociado a ese tema? Porque me imagino que en tus compañeros de celda había unos gordos, con el respeto de mi gordo, pues Sí, que no, simplemente dormían todo el día. ¿Cómo No, mira, funciona ahí la disciplina? era lo que marcaba la diferencia. Entonces había 2 tipos de personas que pasamos por eso. Unos se querían morir, se intentaban suicidar. De hecho, no es tan fácil, o sea, pero más de uno me tocó que con la lata se abrían acá o se tiraban, y eso era un problema. Y era generalmente la persona que no se disciplinaba. Y los que sí, esos son los que sobreviven. Pero la disciplina no es algo que viene de afuera como que, ay, me voy a disciplinar para sobrevivir. No, la disciplina es una derivada de la devoción. Es el mejor término que he podido entender o aplicar para esto, o la abnegación. Y la devoción y la abnegación vienen y aparecen solitas cuando uno encuentra el sentido y el significado de ese sacrificio y de ese dolor. Cuando yo encontré que parte del significado y el sentido era la oportunidad que la vida te dio, quién sabe qué te iba a pasar después para recuperar tu salud, tu estado físico, tu cuerpo y comer bien, yo ahí sentí devoción por eso, no volví a comer azúcares añadidos y hacía las 2 horas de ejercicio sin dolor. Es la disciplina del deportista de alto rendimiento que hace el entrenamiento doloroso y todo porque tiene el sentido y el significado de su sacrificio y su dolor aquí completamente
asimilado. Esa disciplina es la disciplina endógena, no es la que le ponen a uno pegándole con la regla, es la que sale solita y eso te genera muchas cosas. Ahorita lo decía, te genera, fuerza, te genera impecabilidad. La impecabilidad no es la perfección. La perfección no admite errores, la impecabilidad sí, pero la impecabilidad es un nivel de conciencia. Hago las cosas bien y lo hago, ¿cierto? Entonces, es eso, Serge, ahí es donde juega la disciplina un papel fundamental. Y eso en el mundo de los negocios, con eso termino, lo prometo, ¿qué tiene que ver con la disciplina, con el éxito en los negocios o con el éxito en las inversiones o con tener un portafolio en cripto? ¿Cómo se ve reflejada la disciplina en ese tipo de actividades? Es muy sencillo y ustedes lo saben más que nadie. Y de hecho, Hernán, pues es maestro en eso. Es su disciplina de estudiar y profundizar intelectualmente en las cosas. Y eso no es fácil porque eso toma tiempo. Es decir, yo ayer a punto de salir para el aeropuerto leyéndome el white paper de Satoshi, yo hubiera podido, no sé, irme ahí a tomar cafecito, a poner una serie en Netflix. No, leo esto porque yo quiero internalizar todo, porque sé que si lo entiendo, mi capital humano crece y yo siento devoción por eso, porque quiero acumular capital humano, más que plata. La plata viene deriva como subsidiaria. Pero cuando uno... Yo lo decía Dale. esta mañana, pues como yo he hecho tanta cantaleta, weón, decía, sí, marica, pero la disciplina de esto, pues, ustedes han visto, pues, hoy salió el portafolio, el podcast de las predicciones. Eso no sería así y no tendría ese retorno tan animal que tiene, pero eso es porque tiene un montón de disciplina. O sea, 6 horas, 8 horas de tragar información, sintetizar y ese es el retorno. O esta otra cosa, nosotros, Darío, pues acabamos de sacar 26 semanas podcast número 1 en Colombia, pero porque Darío es igual o más disciplinado que yo, entonces 125 episodios. El gordo no tanto, pero le está cogiendo el tiro. Ya, este es el episodio que Darío, 128 sería este. 128, y eso, hermano, eso va volviendo consistente, pues, o sea, tan consistente que ya nos escriben, pues, vos siendo exministro, pues nos escriben otros exministros diciendo, oiga, yo quiero salir en el podcast, yo quiero salir en el podcast. Yo me pido entrevistar ahí en varios. No me paga muy bien. Mario, Hernán, este será episodio como por Navidad, ¿cierto? Como para bajar un poco, o posterior. No, posterior, porque hay mucha cola. Miren, tenemos tanta disciplina que tenemos como 4 o 5 podcasts, weón, listos ya grabados. Listo. Sí, dejemos que se vaya tranquila para Navidad. Gordo, los ejercicios de Arias. Ahorita le pregunta y él nos va a dibujar los ejercicios que tiene que hacer. Los super golpes. Antes de eso, yo quería decirle pues, a Arias y hacerle una pregunta final mía, pues que yo tengo hace rato muy guardada. Hágale. Mire, yo a usted, cuando lo veía en el gobierno, a mí lo único que me transmitía era una prepotencia muy, muy grande. O sea, yo no podía con usted a la hora de hablar porque se me parecía mucho al personaje, a don Álvaro, y todos empezaban a hablar como en el mismo tono, en la misma cosa, a ver, hijitos. Todos tenían como la misma... No, pero era, yo creo que la gente no se da cuenta y bueno, eso es el poder de la transformación, me imagino que hacen las personas. Hoy en día, la pregunta mía va más hacia, ¿vos qué crees que te hizo más daño? ¿Haber firmado esas cosas por las que te sentenciaron o haber sido la persona que iba a ser presidente de Colombia? Gordo, yo te voy a decir la verdad, yo creo que hubiera sido por firmar eso o por cualquier cosa. Ese fue como el accesorio que encontraron, el que estaba como más fácil, pero confeccionarle un falso positivo judicial a alguien es muy fácil si hay maldad del otro lado. Y si hay una alineación de fuerzas, no hay nada que hacer, nada que hacer. Pero también escuchaba mucho, qué bueno por prepotente. Entonces decía, pero si eso no es un delito en el Código Penal, hombre.
Entonces, si fuera por prepotencia, yo ya les puedo sacar una lista de 20 actores, actrices, presentadores políticos que deberían estar en Gorgona. Pues si de verdad el delito de prepotencia o arrogancia fuera un delito, ese no es un delito, ese es el hubris que los dioses griegos castigaban en el héroe de la mitología, como Aquiles. ¿Te crees que eres muy berraco? Páquete en el taloncito en la última toma de Troya, en el último combate. Después de que derrotó a Héctor, después de que era el campeón de campeones, casi que el comandante de las fuerzas especiales del ejército de Agamenón. Entonces yo acepto que haya hubris en la vida, pero es un tema de los dioses con nosotros los humanos. Y así fue como yo viví mi caída de tomar decisiones del más alto nivel a estar en una celda con una bolsita, con un cremita de dientes, una maquinita de afeitar y un cepillo de dientes. Pero eso no es para, digamos, yo sigo creyendo que eso no debería ser un tema penal. A la gente no la pueden castigar penalmente porque le caíste mal. Y sabes que espérate, hermano. Yo iba a que fuiste o eras la persona que iba a ser el elegido. Pues a mí era una cosa que me transmitía a mí personalmente. Hoy te tengo que mucha reconocer. Gente, gordo, esa es la verdad, Sergio también. Y hoy te tengo que reconocer porque pues no te conocía, nunca te había tratado, ¿no? Pues así que no lo había tratado, man. Pero gordo, pues el tema de imagen es totalmente distinto, pues. Pero yo tengo que decir, y vos lo decías también en la conversación, uno no puede juzgar moralmente a nadie, porque pues la moral, pues no sabemos de dónde venimos y qué es la vaina que nos ha tocado comer a muchos. Pero ¿sabes qué, gordo? A mí, entre otras, pues, que vos solo hagas esa pregunta denota mucho de los visos culturales que tiene esta sociedad. Yo soy colombiano, yo nací en esta... Pero ¿sabes qué? Yo nunca en mi puta vida, nunca he conocido a nadie prepotente, weón. Solo me doy cuenta cuando dicen prepotente porque los identifican y los clasifican, sobre todo en Colombia. Yo que llevaba viviendo 15 años en Estados Unidos, ¿sabes cuántas personas prepotentes conocí? Ninguna, weón. Eso es un tema cultural de acá, que parte de la definición que este man dice, weón. ¿Sabe quiénes usualmente utilizan la palabra prepotente? Aquellos que se creen víctimas, weón. Eso usualmente la definición de la palabra. Por eso es que me chifla a mí tanto eso, weón. Yo nunca he utilizado, yo soy una víctima. No, pero hay gente que se victimiza. Yo nunca he conocido prepotentes y en Colombia, weón, existen en Colombia. Yo digo, no, marica, ¿será que estamos mandando cohetes, que estamos haciendo carros eléctricos? Porque todo el mundo, güey, ni sabe, ese man tan prepotente no lo va a saludar. Eso es típico colombiano. En Estados Unidos, es muy prepotente. En Estados Unidos yo nunca lo he visto. Ya me ha tocado, weón, inventarme negocios chiquitos, medianos, pero la palabra prepotente, marica, yo nunca vi, y prepotente sería arrogant. Marica, nunca he oído conjugar ese verbo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por eso a mí me gusta llevarlo es al hubris, que ya es un tema distinto, pero sabes que lo que el gordo dice es una cosa muy recurrente en el relato. Pero me gusta mucho la pregunta del gordo porque nos ayuda a identificar realmente los problemas culturales que tenemos. ¿Qué es eso? Es como que, como era tan prepotente, qué bueno que lo... pero no hizo eso, no importa. Es que yo alcancé a escuchar en algún momento en la televisión, un man que hoy tiene un alto cargo diciendo, no, es que sí es un peligro para la sociedad porque es demasiado prepotente. Y yo, primero, vivan conmigo, conózcanme antes de juzgar, pero aún si quieren rotularme así, eso no da para un castigo penal. Pero bueno, eso fue el proceso y todo, pero sí, gordo, yo creo que no fueron los convenios que lo han firmado todos los ministros, además, sino que hubieran encontrado otro accesorio, yo creo, que no querían, pues, que se mantuviera como un estilo para llevar este país en donde se genera confianza para invertir, crecimiento económico, donde la clase media crece, donde hay oportunidades, donde el spread de deuda país se redujo a mínimos, donde el peso se fortaleció. Acuérdense, eso llegó a 1.700, 1.800, sí, señor. Que la gente creía que eso era malo, eso era buenísimo.
no, pucha, somos víctimas, ¿cómo así que el peso revaluando? Se nos gusta vivir de la devaluación. Es eso. Entonces, eso chocó mucho con ciertos sectores de poder que dijeron, pero vea, pues, estos paisas de allá, pues, mandando acá y generando tanto éxito en este país, ¿cómo así? Venga, ¡Táquete! y si hoy, Y fin. y si hoy como la ley ya no te lo permite, pero si te lo permitiera, volverías al sector público. Gordo, esa pregunta yo esperaba que no me la hicieran, no, porque es que no importa cómo responda, pierdo. Y No. me la hizo. No, ¿sabes qué? Digamos, ya no tengo ese dilema porque no puedo. Entonces, No, ni pienso en Arias, eso. vos tenés que ser un GPU conectado a este otro mundo. No le pares bolas al sector público, güey. Esa es la respuesta. Enlodarse uno en maricadas, güey. No. Sí, así es. Así es. Además, pues, sí, digamos, ustedes ya me han oído mucho, soy partidario de minimizar eso, esa glotonería estatal enorme, reguladora, y por eso creo tanto en las tecnologías descentralizadas, que creo que es la verdadera redención de la humanidad. O sea, eso es tan importante como la relatividad especial de Einstein hace 120 años. Bueno, ya sí vamos a cerrar, pero ese es tema recurrente del podcast. Ahora Bueno, sí, porque despedimos. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos. Chao, Nos chao. vemos ahora. Chao. Hágale, chao.